Hola, bon dia a tothom. Anem a començar un somni. Anem a començar una realitat que ens fa moltíssima il·lusió. És una de les activitats que fem, l'APFJ, que ens fa molta alegria poder fer-la, poder transmetre-la, poder donar aquesta visió diferent, que ja veureu qui és el professor Llenguas. Bé, primer de tot, jo només que puc és saltar d'alegria veient aquesta massiva assistència que s'ha fet des de diferents punts, no només de Terrassa, sinó de Barberà, on soc jo, que han vingut uns quants, de Matadepera i de molts altres puestos que han vingut a escoltar. Així que el primer, que no podia ser d'una altra manera, agrair la vostra presència. Que sapigueu també que estem via Zoom, per tant, ens estan veient fora d'aquí i també... No és el Zoom, és Team. Bueno, perdó. Com em deia el papa un dia, diu, també t'ensenyen a ser papa. Doncs a mi m'ensenyen a ser presentador. Gràcies, Pepe. Dit això, evidentment, tinc que dir que això hauria sigut impossible que hagués sigut una realitat sense moltes persones que han col·laborat perquè això sigui avui dia que puguem escoltar aquesta gran conferència. Diuen que la via Team no se sent, els que estan escoltant-se fora d'aquí, a veure si el tècnic pot millorar aquesta situació. Anirem corregint, ja veieu, això és les qüestions del directe que provoca Trini. Sí? Vale, molt bé. Mentre la Trini ens dona ajuda i suport a la gent que està fora d'aquí, hem de dir que això ha sigut gràcies al somni de l'APFJ, de la seva junta directiva que ha estat molt il·lusionada amb aquest projecte. Evidentment, també hem de donar les gràcies a l'APF, que sempre amb el seu recolzament, i aquí tenim la seva presidenta, que estic encantat que estigui aquí, nosaltres som una secció de l'APF, és per nosaltres importantíssim rebre també l'ajuda inestimable del Departament de Divulgació i el Departament de Connexió amb el món exterior, que és la que tenim aquí. La Trini és la seva representant més important, que ens fa que això sigui una realitat. I després, com no, el Departament de Recursos Humans, capitanejats per el nostre Carles Garcia, que sempre ens ha donat recolzament i veracitat a tot el que estem fent i que ens agrada molt. Deixeu-me dir-vos només una petita presentació, petitena, abans de passar a la conferència. Primer les recomanacions de dir-vos, al final farem les preguntes, al final les via Team, aquesta que ens ve, les preguntes escrites també les respondrem, del que sigui esperarem al final. I només deixar-me dir-vos una cosa molt perquè ens coneixeu una mica. Qui és l'APFJ? L'APFJ som un grup de facultatius hospitalaris que vam crear una associació i som una secció de l'APF, com us deia. Per què? Perquè vam veure que després d'acabar la vida laboral això s'acabava i vam decidir que no, que això no s'acabaria i faríem una cosa que ens agrada dir molt, continuarem junts. Penseu que la majoria de socis de l'APFJ, la majoria, tenen una mitja d'uns 30 anys d'haver treballat i dedicat la seva vida aquí a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Això no es podia perdre i per tant vam decidir que no, que continuaríem no amb el món laboral, però sí en el món de l'esbarxo, de la cultura, de l'esport i fent una ajuda en el que poguéssim entre nosaltres per el que es pogués necessitar. Aquest petit grupet que estem formant, que actualment són al voltant d'uns 120 facultatius, que no és poc, intentar fer en realitat, i com els que heu vingut primer heu vist que ja havíem fet un parell d'activitats, que era la deportiva i la visita als bombers, que va ser molt agradable,
I això ens fa estar junts. I a mi sempre m'agrada dir, això no se ho digueu a ningú. No se sent? Bueno, Trini, que no se sent d'això. Com sempre m'agrada dir a mi, quan fem una celebració a l'APFJ, larga vida a l'APFJ. Però dit això, ara només anem a presentar el nostre estimat conferenciant i és tan llarga la llista del seu currículum que jo intentaré simplement sintetitzar-la molt ràpidament de qui estem parlant i de quina persona és la que hem portat aquí, no? I llegeixo textualment perquè jo de memòria això sí que no m'ho sé. Diu que es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Barcelona. Ha sido presidente de la sección europea de Ciencias Sociales y del Comportamiento International Association Gerontology y Geriatric. Veis que mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Ha ejercido la docencia en diversas universidades españolas y extranjeras. Ha participado en muy diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Merecedor de distintos galardones y premios. Participa como voluntario en muy diversas asociaciones. Es autor de numerosos artículos, tanto científicos como en prensa escrita, y varios libros relativos a la atención e intervención en personas mayores. Desde el 2017 es director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa y director del proyecto de Auvishan. Y 9, para mí importante, quien lo conoce dicen que es una gran persona y yo lo puedo dar fe de ello, que sí que lo es. Y acabo diciendo una frase, no quiero hacer de spoiler con él, pero una frase que a mí me gusta mucho, de las que dice. Dice, démosles años a la vida y vida a los años. Javier, todo tuyo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, molt bon dia a tothom. Bueno, después de esta presentación, yo hablaré en castellano. Yo soy de Donosti, de San Sebastián, y más o menos entiendo el catalán, pero no lo hablo. Había algún político, creo recordar, que hablaba catalán en la intimidad hace unos años, pero no es mi caso. Bueno, nada, lo primero agradeceros la oportunidad de estar aquí, agradecerle a Pere que ha movido y ha luchado porque esto se produzca, y nada, un placer enorme estar con vosotros y con vosotras. Yo os voy a intentar contar un poco, bueno, sobre todo llevamos ya un tiempo investigando, está todo el mundo, vamos a decir, gerontológico en todo esto, que es el intentar comprender cómo van a envejecer las generaciones que ahora entran en los escenarios de la vejez, por decirlo así. Sabéis que en España, entre 1957, aquí estamos algunos, y el 73, estamos algunos también, nacieron una generación enorme que son las generaciones del baby boom. ¿Sí? Por recordar cómo eran aquellas generaciones, más o menos son 14 millones de personas, o somos 14 millones de personas, un 20%, 21% de la población, que va a envejecer muy rápido, que van a entrar en los escenarios de la vejez muy rápido, y que con el 20% de la población, más o menos, actual, pues va a hacer que España en poco tiempo, Cataluña tiene sus diferencias, Euskadi tiene sus diferencias, pero en general, bueno, un 40 y algo % de la población va a ser en casi nada de tiempo mayor de 60 años. Esto es una cosa que nunca ha pasado en la historia de la humanidad, que se sepa, ¿sí? Hay gente que esto lo lleva muy mal y habla del suicidio demográfico, habla de la muerte demográfica, habla de todas estas cosas y quieren recuperar, ¿os acordáis la imagen de esas pirámides de población, ¿no? ¿Sí? Eso, todos los que estamos aquí sabemos, ¿verdad?, que para que una pirámide entre 0 y 10 años, entre 0 y 5 años tenga más base que entre 5 y 10 años sea menor, y menor es que hay mortalidad infantil, ¿sabéis? Porque es la única manera de que eso se produzca, ¿no? Bueno, hablan de estas, ¿no?, de esta vuelta, digamos. Bueno, yo creo que nadie queremos, ¿no?, mortalidad infantil,
Creo que tenemos una suerte inmensa, vamos a vivir, estadísticamente hablando al menos, esto no es una verdad personal, pero eso es una verdad estadística, vamos a vivir muchos años, una vida muy larga, casi vamos a vivir el doble de años de vida que nuestros abuelos, bisabuelos, 2 vidas casi, ¿eh? Esto es, creo que tenemos una suerte enorme de estar aquí y es verdad que también hay incertidumbres y también, bueno, pues nos pasa, ¿no?, que con el envejecimiento, los cuidados y todas estas cosas, bueno, pues que esto viene sin manual de instrucciones. Es verdad, no es como los muebles de Ikea, ¿no?, que hasta los monto yo. Quiero decir que soy bastante negado. Pero esto viene, nunca nos hemos enfrentado a esto, no sabemos muy bien qué hacer con todo esto y estamos en esta dinámica. Bueno, nacimos 650.000 niños al año por aquella época y sobre todo lo que sucede es que estos niños y niñas del baby boom son muy diferentes que sus padres. Luego veremos algunas características de esto, ¿sí? Esto es lo que se llama la nueva longevidad, es decir, las personas que estamos llegando, yo soy de las generaciones de aquí, estamos muchos, esas generaciones del baby boom, y vamos a intentar, estamos todos intentando conocer por dónde, cómo desean envejecer, por dónde, ¿no?, qué ofertas de cuidados o qué, o sea, por dónde tenemos que orientar la vejez bajo un supuesto que es que poco o nada tienen que ver. Los que ahora tienen entre 50 y tantos y 70 años, poco o nada tienen que ver con las generaciones de sus padres, para el cual está montado todo este sistema que tenemos del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable, de las residencias, de todo esto. Esto se hizo en el año 2000, ¿sí?, en la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid, 2002, y la idea de fondo que vamos a intentar analizar es, oye, ¿valen los modelos de vejez que tenemos? ¿No valen los modelos de entender la vejez que tenemos? ¿Hacia dónde tenemos que transitar? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, que es un poco el objetivo, ¿vale? Preámbulo. Bueno, parte 1. Yo quería caracterizar un poco el momento en el que vivimos para poder entender qué es lo que pasa con la vejez. Y lo quería caracterizar de una manera pues un poco crítica, la verdad, porque yo, no sé vosotros y vosotras, pero yo no estoy muy conforme con lo que veo, ni en términos profesionales ni en términos personales, ¿no? Creo que llegamos a la vejez, ¿no? Estamos entrando en los escenarios de la vejez en una situación, digamos, que llevamos ya mucho tiempo, que para mí es clave, que es de individualización. Llevamos años y años y años y décadas de individualización. Somos cada vez menos comunitarios y más individualistas. Yo esto es lo que veo. Venía ahora en el Rodalíes y ¿yo qué veo en el Rodalíes? Pues veo gente con los cascos puestos, mirando TikTok, mirando Instagram, sin hablar los unos con los otros. Da lo mismo que estés en el centro de salud que en el gimnasio, da lo mismo Donosti, que Pamplona, que Barcelona, que Tarrasa, que Londres, que París, que Nueva York. Yo eso es lo que veo, ¿no? Personas ensimismadas, que escuchan música. Había un libro de una mujer que se llama Sherry Turkle, cuyo título ya tiene unos años, Alone Together, ¿no? Solos juntos, ¿sí? Pues eso es lo que me parece que yo veo esto, ¿no? Veo cada vez con más frecuencia, veo que las relaciones son cada vez menos importantes, las relaciones personales, y el cuidado es una parte de esas relaciones personales. Veo cada vez más sensación de invulnerabilidad. Creo que la gente cada vez nos sentimos, ¿no? Hay mucha sensación de invulnerabilidad, ¿no? Que nada malo me puede pasar. Pues eso explica en parte la individualidad, ¿no? O sea, nos sentimos bien solos, ¿sabéis? Porque creemos que no vamos a necesitar de los demás, ¿sí? Esto cree la gente, cada vez más a menudo. Creo que es una fantasía, además, una fantasía absoluta, porque cuando vienen, ¿no?, cuando vienen maldadas, pues resulta que nos damos cuenta que necesitamos de los demás y no los tenemos, ¿no? Yo creo que cada vez más personas, y esto es cada vez más claro en los jóvenes, creo que viven y sienten una imposibilidad de incidir en el rumbo de sus vidas, ¿sabéis? Y en el cambio de las condiciones de vida. O sea, esto para mí es algo terrible, ¿no? Incapacidad de, haga lo que haga, me ponga como me ponga, no voy a cambiar lo que me va a suceder. Esto en nuestras edades no pasaba, ¿sí? Nosotros estudiábamos,
Imaginaros yo, psicología, ¿no? Pues una carrera que no es muy apreciada por el mercado, pero tú sabías que hacías la tesis y dabas un paso, te ibas a hacer una estancia fuera, trabajabas, tal, y conseguías un buen nivel de vida. Esto, mucha gente ahora sabe que estudie lo que estudie, haga lo que haga, quizás no llegará a comprarse un piso. Digo en términos de lo que el piso significa como proyecto de vida personal. Bueno, lo veremos en nuestros hijos, ¿no? Y nuestras hijas esas dificultades. Creo que la interdependencia, la vinculación con los otros, creo que se ha vuelto algo así casi como clandestina, ¿no? Lo bueno es decir que no dependemos de los demás, lo bueno es decir que somos independientes, lo bueno es como prescindir un poco de los demás. Creo que vivimos experiencias personales, esto lo decía Sennett, ¿no? Un sociólogo hace un tiempo, experiencias personales que no constituyen un todo coherente, donde pivotar nuestras relaciones, donde vincularnos. Cada vez vemos más en clínica lo que un psicoanalista acaba de publicar un libro sobre el duelo muy bonito, se llama Recalcati, que es un italiano, decía la clínica del vacío, le llama él, ¿no? Es decir, cada vez hay más personas que vienen con demandas que tienen una vida plana, una vida en blanco y negro, que no saben para qué están en este mundo. Hablo de gente de 50 y tantos, que son los que yo trato, o con los que yo tengo relación, 50 y tantos, 60, 60 y tantos, 70 años. Sabéis, gente que ha tenido una vida pues profesionalmente pues muy exitosa o muy satisfactoria al menos para esto, y de repente se encuentran con que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y esto tiene que ver con algo que para mí es muy importante, que es que no nos hemos dado cuenta que cuando la vejez se extiende en el tiempo, ¿sí? Resulta que ahora la vejez, hago un paréntesis, la vejez es ¿cuánto? 20 años, 30 de nuestra existencia, ¿sí? Un tercio, ¿eh? Si vivimos 90, un tercio de la vida nos lo pasamos en esto que llamamos vejez, ¿sí? Hace 50 años eran 5 años, o 7, 8, o 10, ¿no? Pues que ahora, claro, son 30 años, y 30 años son muchos años, porque si comparamos 60 con 90 y los comparamos entre 0 y 30, pues estaremos todos de acuerdo que entre 0 y 30 pasan muchas cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero pues entre 60 y 90, digo yo que pasarán otras también, muchas distintas, pero, ¿sabéis? Es decir, no nos hemos dado cuenta que la extensión de la vida demanda poder llenar esa vida de contenido, poder llenar de proyectos, poder, ¿no? Esto en parte nos convoca aquí a todos, ¿no? Esa necesidad de llenar nuestra vida de algo, ¿sí? Cuando el trabajo ya deja de hacer su función, necesitamos llenar esa vida de contenido, ¿no? A eso se refiere Recalcati, con esta clínica del vacío, ¿sabéis? Se refiere a que a veces las personas es más común ver esa ausencia o esa necesidad de dar un cambio en su vida, no sé para qué estoy, ya no valgo para nada. Digo, por ejemplo, profesionales de la medicina con los que yo he tratado un poco esto, no les cuesta encontrar, por decirlo, si me permitís ser un poco friki, una versión 2.0 de su vida una vez, por ejemplo, que se han jubilado, y que sus conocimientos, de alguna manera, no son, por decirlo así, apreciados, o los tienen que dejar de lado y tienen que cambiar y hacer, ¿no?, una versión distinta. Ahí viene un poco lo que decía Recalcati, ¿no? Yo veo cada vez relaciones más funcionales, como si viviéramos en una hoja Excel, ¿sí? Coste-beneficio, esto me renta, me implico, esto no me renta, no me implico, yo esto lo veo. Creo que hay un uso instrumental de la amistad, una especie de amistad sin empatía, por decirlo de otra forma, es decir, nos vinculamos pero de una forma instrumental. Relaciones sin compromiso, relaciones sin generosidad, sin mutualidad, sin reciprocidad, sin altruismo, que son además propio de las relaciones interdependientes, ¿sabéis? Creo que estamos perdiendo todo, que hemos perdido, estamos perdiendo esto y no nos damos cuenta. Creemos que a veces que la vida es solo lo urgente, el corto plazo, lo inmediato, y ahí los vínculos de verdad, ¿sabéis? No tienen, en el corto plazo uno puede prescindir de los otros, ¿sí? En el largo plazo, en el medio plazo es cuando uno realmente se da cuenta de lo que hay en juego. Creo que además, bueno, existe como cierta amnesia, ¿no? Y nos hemos olvidado, por ejemplo, esto lo dice Byung-Chul Han, ¿no? El filósofo coreano-alemán, dice que un yo estable surge siempre en presencia de los otros. Sabéis que la identidad, eso decía Dewey, ¿no? Otro psicólogo decía que la identidad es un producto del desarrollo.
La identidad no existe a priori, ¿sabéis? Es una posteriori relacional. Somos lo que somos porque nos hemos relacionado, ¿no? Bueno, creo que estamos en medio de esta crisis y a la vez que esto sucede, de esta especie de trivialización, banalización de las relaciones, toda esta historia de la independencia personal, todo esto a mí, os tengo que confesar que me parece una quimera absolutamente, ¿sí? Pero esto viene de tiempos. Acordaros de Margaret Thatcher, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que os acordaréis, aquella mujer, primera ministra de Inglaterra, con la gabardina y el bolsito, ¿os acordáis? Que vestía la antigua usanza, muy amiga, por cierto, de Ronald Reagan, actor de segunda que llegó a presidente de Estados Unidos y al cual casi que ahora le pondríamos una alfombra roja visto el presidente actual que tienen los Estados Unidos. Digo que aquel nos parecía malo, pues en fin, lo ha hecho bueno ¿no? El actual lo ha hecho bueno, por decirlo así. Bueno, pues estos que hicieron, ¿os acordáis? La revolución neoliberal, ¿sí? De los años, ¿cuánto era? 70, 80, ¿sí? Por poneros un ejemplo de estos de las relaciones y esta revolución neoliberal, en aquel momento se cerraron 800 equipamientos comunitarios en el Reino Unido, para después, más tarde, hace 10 años, hacer el Ministerio de la Soledad. Es decir, primero creamos el problema que luego nos vamos a poner a solucionar. Solo que esos 800 equipamientos comunitarios eran públicos y el Ministerio de la Soledad, que no es un ministerio, pero está pagado con la lotería británica, ¿sabéis? También ha habido un proceso de privatización de todo esto sin juicio sobre el mismo, ¿eh? Pero es lo que hay. Bueno, a la vez que esto ha sucedido, sí, creo que hay otra corriente que para mí es muy importante para entender lo que nos pasa. Esta es la corriente de la individualización, ¿no? De la pérdida de los vínculos, de la pérdida de la interdependencia. Bueno, una corriente. Hay otra corriente que tiene que ver con, para mí, con una especie de tiranía de la felicidad y con una banalización del sufrimiento, del fracaso, de todo lo que nos sucede, ¿sí? O sea, yo no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, pero yo desde luego que viajo mucho, yo voy por los aeropuertos y ¿yo qué veo? Pues esos libros de coaching barato, ¿sí? Yo veo eso, con lemas que a mí me parecen que son, vamos, como decía Galdós, de vuelo gallináceo, ¿sabéis? Ya sabéis que, yo que soy de pueblo, cuando tú le pegabas a la gallina en el caserío, ¿sí? Pues la gallina justo daba 2 esto y, bueno, pues ese vuelo rasante, ¿no? que tenemos, ¿no? Bueno, yo veo lemas como sé feliz, céntrate en lo positivo, tú puedes, no hay nada imposible, 10 consejos para alcanzar la felicidad, con esfuerzo lo lograrás, el éxito depende de ti. Yo veo todos estos libros, creo que esta manera de ver la vida, de que la felicidad es siempre accesible, que siempre podemos estar felices y contentos, creo que ha colonizado nuestra manera de pensar, con una paradoja que a mí me llama mucho la atención, que es que en la época del aislamiento, digo por unirlo con la primera parte, en la época de la independencia personal, el malestar, el sufrimiento personal parece que se puede solucionar con una especie de mezcla de actitud y cambios cognitivos y emocionales, ¿sí? Cambiamos nuestros pensamientos, nuestras ideas y tal, y si queréis ya de paso, pues con unas sesiones de mindfulness, ¿no? Donde nos ponemos con esto. No digo que el mindfulness no sirva, ¿eh? Digo que a veces pensamos que esto es así de banal. Nos han hecho creer que la vida no es complicada, sino que la complicamos. Nos hemos terminado por creer de alguna forma que la felicidad, ese bienestar siempre está al alcance de la mano, siempre está cercano, siempre conseguible. Y creo que banalizamos de esta manera, banalizamos el sufrimiento, banalizamos el malestar, porque algunos creen, bueno, pues yo que sé, que superar un cáncer es una cuestión de actitud. Sí, con actitud y no, algo más superas un cáncer, que vivir con un dolor abdominal por lo que sea es una cuestión de talante y temperamento, que si sufrimos a un compañero acompañando a un ser querido que se está muriendo, que tiene demencia o lo que fuera, pues resulta que es porque no afrontamos bien nuestro dolor. Bueno, creo que nos han sugerido que con un empoderamiento ficticio somos capaces de hacer frente a todo lo que nos pasa.
Y creo que la realidad es muy distinta. Creo que la realidad me parece a mí que es una vida, por decirlo así un poco más poéticamente, una vida con piedras en los zapatos, ¿sí? Piedras que a veces no nos enteramos, ¿sabéis? Cuando uno llega a casa y sale del zapato una piedra, ¿no? Y se sorprende y dice, uy, pues no me había enterado que tenía una piedra en el zapato, digo simbólicamente. Hay veces que esas piedras te duelen un poco, hay veces que esas piedras te hacen una rozadura que te duele y hay veces que te impiden andar, ¿sabéis? Creo que la vida de las personas es simbólicamente aprender a vivir con esas piedras en los zapatos porque no nos la podemos sacar, entre otras cuestiones. Hombre, si fuera tan fácil como descalzarse, digo simbólicamente, y sacamos la piedra y seguimos nuestra vida, pero bueno, todos los que estamos aquí sabemos que eso a veces no es posible, ¿no? Ver exclusivamente el lado bueno de las cosas, observar únicamente lo positivo. Yo creo que no solo no aliviará el malestar, sino que no ayuda a ver la realidad de una vida que está, pues eso, sujeta a vaivenes, a sacudidas, a cosas buenas que nos pasan, es verdad, pero también a cosas malas. Y creo que tenemos que asumir que el yo no puede con todo. ¿Sabéis? Que necesitamos de los otros, que a veces culpabilizamos a las personas de su propio sufrimiento porque no saben gestionárselo. Y creo que debemos de asumir, honestamente, que no siempre podemos ser felices, de verdad. Creo que, bueno, por decirlo de otra manera, más gráfica, ¿no? Bueno, desde el Génesis sabemos que no hay paraísos sin serpientes, ¿no? Esto ya lo aprendimos de pequeñitos en el cole, ¿no? Que a veces que las actitudes no triunfan sobre las circunstancias, que a veces la mente, la cabeza no puede sobre el cuerpo, enfermo, que aunque nos esforcemos, no conseguiremos siempre lo que nos propongamos. Esto es lo que creo que pasa, que existe una responsabilidad individual, pero que también existe una responsabilidad colectiva, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y que además hemos comprado, ¿sabéis?, una idea que para mí es tremenda, ¿no? Que es que la felicidad es lo más importante. Y creo que esto es un engaño. Claro que todos queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz en esta sala? ¿Sí? Pero igual la felicidad no es lo más relevante. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas no porque nos vayan a dar felicidad, sino porque creemos que las tenemos que hacer. Por ejemplo, cuidar a nuestros padres. ¿Sabéis? Yo acabo de escribir un libro de esto, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, a mí cuidar a mi madre con una demencia frontotemporal del carajo de la vela, ¿sí? O sea, en fin, ya sabéis todos lo que es. ¿Eso me producía felicidad? Ninguna. Pero yo lo hacía, ¿por qué? Porque para mí tenía sentido eso, ¿sabéis? Y por lo cual creo que hay cosas que están por encima de esa felicidad y que creo que hemos abandonado, ¿no? Y que lo más importante no es estar todo el día happy, como dice un hijo mío, ¿no? ¿Tú qué quieres? Yo estar happy, ¿no? Es decir, esa mirada hedónica de disfrute que a quién no le gusta el placer. Claro que todos necesitamos placer y que el placer es importante en la vida, pero la vida y el bienestar quizá también es la entrega a los demás, quizás tiene que ver con el desarrollo personal. Bueno, Epicuro, sí, hedonismo frente a Aristóteles, ¿sí? Que ya entiendo yo que el hedonismo tiene un punto importante y de verdad creo que todos necesitamos simbólicamente de vez en cuando un gin tonic para el alma, ¿sabéis? Solo faltaría, pues claro que sí, pero que solo tomar, ¿no? Solo una vida de resort de Punta Cana, all included, ¿sabéis? No es una vida que sea buena. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues creo que muchas veces pues marginamos a los que se sienten mal. ¿Sabéis estos libros de coach donde uno habla de personas vitamina? ¿Sí? Digo textual, textual, personas vitamina, personas tóxicas. Personas vitamina, las que siempre están contentas, siempre tienen buen rollo. Personas tóxicas, las que, ¿no?, pues te hablan de sus malestares o... Creo que banalizamos, creo que en la medida en que no entendemos que la vida es más que esa consecución hedónica de la felicidad, creo que tenemos que aprender que hay estreses que merecen la pena, que hay angustias que aceptamos porque son relevantes para nosotros y que la felicidad no lo es todo. Y que tenemos que aceptar los límites. Creo que esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para entender bien el título, ¿no? De envejecemos, estamos en este periodo de la vida y necesitamos aceptar de alguna forma que vivimos, bueno, con esas piedras en los zapatos, ¿no? Bueno, creo que esto tiene que ver con la cultura del éxito, creo que tiene que, ¿no?,
Creo que tiene que ver con que no aceptamos a veces la vida que nos toca vivir y no aprovechamos la vida que nos toca vivir a pesar de las circunstancias. Bueno, este es el preámbulo. Estamos en estas, ¿sí? Digo porque es para poder explicar lo que viene de la parte de investigación. Por un lado, décadas de individualización, ¿sí?, de tiempos. Por otro lado, banalización del malestar, del sufrimiento, bueno, esa cosa y banalización también de lo que es la felicidad, el sentido. Creo que estamos en una sociedad que luego discutimos lo que queráis, que seguro que hay puntos de vista contrapuestos en esta sala, pero yo al menos, y resumidamente, yo lo veo un poco así, ¿sí? ¿Qué más sucede? Bueno, lo que sucede es, hemos ido a donde, bueno, íbamos haciendo grupos de trabajo, grupos de discusión, grupos focales, entrevistas individuales desde hace un par de años en la Fundación La Caixa por todo el, vamos, no todo el Estado español, es verdad, pero por la mayor parte de las comunidades autónomas, medio rural, medio urbano, periurbano, gente con nivel cultural bajo, medio, alto. Bueno, hemos intentado ver un poco en este marco de crisis relacional y en este marco de esa especie de euforia de la felicidad, cómo quieren vivir las personas que en este momento tienen entre los 55 y 70 años. ¿Sí? Este es el marco de la investigación. ¿Cómo quieren ellos y ellas vivir? ¿Vale? Este es el marco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos interesados en esto? Os lo decía al principio. Uno, porque son muchos. Dos, porque creemos que no solo se extiende la vida, sino que está cambiando el ciclo vital. Es decir, envejecer o este envejecimiento de 2 o 3 décadas no significa solo que vivimos más, sino que lo que está cambiando es el ciclo vital y no entendemos bien este cambio. El ejemplo más fácil sería el de la adolescencia. Es que la adolescencia, ¿sí?, surge cuando, pues en el 17, en el 18, no me acuerdo muy bien cuándo surge, cuando los niños, sabéis que había 3 etapas en la vida en la antigüedad: niñez, adultez y vejez, ¿no? Y ahora uno va a estudiar psicología evolutiva y no sé cuántas etapas hay, ¿no? Quiero decir que necesita, ¿no?, tirar de memoria para, ¿no?, periodo sensoriomotor, el destete, el periodo sensoriomotor, periodo, ¿sabéis? Hay preadolescencia, adolescencia, no sé si hay postadolescencia, pero yo tengo un hijo claramente en la postadolescencia porque no llegamos a la juventud ni maduramos debidamente, en fin, esto se hace largo, no sé si dura mucho en el tiempo, pero a mí se me hace muy largo al menos. ¿Sabéis? Bueno, ¿cuándo llega la juventud? ¿Cuando cumplimos 18 años? No. ¿La adultez? ¿Cuándo? ¿Cuando somos padres? Pues si somos padres, la edad media de, ¿no?, ¿por dónde anda? Por los 30 y algo, ¿no? Pues entonces llegamos a la adultez. En cambio, la vejez, si os dais cuenta, la vejez no se ha movido de los 65. Esto, a pesar de que la vida se extiende, la vejez no se ha movido. Unos 65 años que, por cierto, valga la cosa, ¿sabéis de dónde surge? De una mentira. Los 65 años surge, hasta donde yo sé, porque von Bismarck, en aquellos tiempos de la Alemania, que tenía un lío bastante importante, la población muy enfadada con sus políticas, líos en la calle, etcétera, le preguntó a un alto funcionario: oye, ¿cuándo se muere la gente? Y le dijeron: a los 65. Y dijo: pues pensiones a los mayores de 65 años, ¿sabéis? Con una clara intención de no soltar un duro y de intentar vender algo que no era. Cierro paréntesis. Bueno, es decir, no tiene ningún porqué técnico, ningún porqué científico, no hay ningún porqué sustente los 65. Bueno, yo creo que la adultez se está expandiendo. Creo que esta es una de las claves para entender lo que luego os voy a contar. No creo que no es razonable plantear que si se extiende la vida y se están, ¿sabéis?, en esa idea del ciclo vital, si la adolescencia se extiende en el tiempo, si la juventud se retarda, si la adultez, ¿sabéis esto? Creo que no es lógico pensar que no se retrase la vejez. De hecho, los estudios, por ejemplo, longitudinales, los estudios de cohortes,
Los estudios de cortes en España no tenemos ninguno, pero hay en Estados Unidos. Por ejemplo, Wilson de la Universidad de Chicago dice en un artículo del 2008 y otro del 2012 y 14, creo recordar, dice que cognitivamente hablando, dice los 70 años de 2014 sí, eran como los 62,5, dice él, de 20 años atrás. O sea, ¿sabéis? Es decir, que en los últimos 20 años, por decirlo así, en términos de funcionamiento cognitivo, se ha ganado, o sea, es decir, que por decirlo de otra forma, a la misma edad somos más jóvenes. De esto hay bastante comprobación experimental. En cambio, no hemos movido. Creo que hay una etapa que es distinta a la de los 60 y tantos, 70, 70 y pico años, que no es la adultez de los 50. Es verdad que no es la adultez de los 50, pero no es la vejez de los 80 tampoco. Creo que estamos en un momento de transformación de lo que es el ciclo vital y de transformación también de la idea de vejez. ¿Qué más diferencias tiene esta gente que vamos a analizar? Pues bueno, van a vivir una vejez muy larga, van a vivir una vejez que va a tener etapas diferentes, aunque esto no esté conceptualizado. Esta primera parte que es adultez, va a haber una parte de fragilidad. Igual hay una parte de dependencia, que no es obligada, pero que sabemos que puede llegar. Son personas, hombres y mujeres, que llegan, son las generaciones más formadas de la historia de España y de la historia de Cataluña, claramente. Las mujeres son las más independientes económicamente de toda la historia. Nunca ha habido más independencia económica. Son personas que han transformado los modos de vida y convivencia, ¿sí? En Cataluña el otro día IDISCAT sacó un artículo, bueno, lo podéis buscar, si no se lo paso yo a Pera para que os lo circule, de cómo tenéis, Euskadi lo mismo, de cómo tenemos las tasas de natalidad. O sea, bajísimas, es decir, son una generación que va a envejecer sin red, sin apoyo, sin personas que les ayuden. Muchos de ellos y ellas, ¿sí? Es que hay diferencias, en función de las encuestas que consultes salen algunas diferencias, pero echar que aproximadamente entre el 25 y el 30% de las generaciones del baby boom envejecen sin hijos, no han tenido hijos, porque son las generaciones, ya sabéis, de la ley del divorcio. Ahora entramos en los divorcios, las generaciones del control de la natalidad, las generaciones donde disminuyó claramente la reproducción se pudo controlar y, por lo tanto, son generaciones que vienen sin red. El año pasado en España, más o menos hubo 82.000 divorcios, ¿sí? No sé si son muchos o son pocos, pero bueno, 82.000 divorcios constatados. O sea, que gente que se ha divorciado ha ido al juez, ¿eh? Otra cosa son las separaciones sin divorcios o sin acudir al juzgado, vamos a decir, a que te den esto. Bueno, el 20 y tantos % de esas personas, casi el 30%, tenían más de 60 años, ¿sí? Digo porque... Y el 80% de ese 30% tenía más de 22 años de convivencia con la pareja con la que se divorciaba. Es decir, diréis, ¿y qué pasa con esto? Bueno, pues que tienen dinero y se pueden separar. Los jóvenes igual pues no tienen dinero y a seguir viviendo juntos, ¿no? Pero bueno, lo que en España se separa mucha gente es a partir de los 60 años. Esto también modifica quiero decir, ha modificado los modos de convivencia y por lo tanto va a modificar cómo va a ser la vejez de estas personas. Parejas que conviven, parejas que son pareja pero no conviven juntos, y uno es de Donosti, ¿no? Y otro es de Tarrasa, imaginaros, y entonces nos vemos los fines de semana. Y quiero decir, esto antes no existía, antes estaba más claro el cuidado, quién te lo daba. La persona que estaba en casa, fundamentalmente la mujer. Ahora esto no está tan claro. Bueno, por lo cual, podría daros más características, pero por ir avanzando que se nos va el tiempo. En este momento de crisis relacional, en este momento de esta especie de paradoja de la felicidad, bueno, llegamos unas personas a la vejez con unos modos de vida, convivencia totalmente distintos a los anteriores, con una sociología, por decirlo así, mucho más independiente, con menos hijos, con menos cargas, que han tenido una vida adulta mucho más hedónica,
o han decidido no tenerlos, pero que van a llegar a la vejez sin apoyo, ¿sí? Bueno, esto es un poco el marco. Y les hemos ido a preguntar a todos estos y a todas estas cómo quieren envejecer. Vale. Y vamos haciendo nuestros... Galicia, Cataluña, Euskadi, Navarra, Andalucía, Mallorca, Madrid... Bueno, por ahí andamos, buscando un poco y enredando. No os voy a contar la parte cuantitativa de esta investigación, eso si queréis lo dejamos para otro día, hay una encuesta. Os voy a contar la parte cualitativa, que yo creo que es más divertida o más fácil de contar. Bueno, 7 cosas, 7 aparecen, ¿cómo era en el cole? El mínimo común múltiplo, ¿no? Creo que era, ¿no? Comunes, ¿cómo era? Bueno, lo común con el menor exponente. Ya veis que no estuve muy atento en clase de matemáticas en la EGB. ¿Sí? En fin. Bueno, 7 cuestiones. Una, oye, cuando les planteamos, ¿no? ¿Para ti qué es relevante en este momento? ¿Para ti, o sea, cómo ves la vejez? En este marco les preguntamos si hay un elemento fundamental que sale en casi todas las personas con las que hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Una es la familia. Todo el mundo habla de la familia, más o menos. Hablan de la familia, para mí, con un cambio muy relevante. Familias, por cierto, de menos miembros, por cierto, el 30% sin hijos, por lo cual son sobrinos, hermanos, ¿sabéis? Familias mucho más pequeñas y, vamos, más pequeñas en términos de personas, al menos, ¿no? Les decimos, oye, ¿para ti la familia es importante? Y te dicen, sí, sí, muy importante. Vale. ¿Y cómo quieres vivir o cómo te gustaría vivir esa relación familiar? La mayor parte de las personas dicen, yo quiero buscar, y vamos a volver sobre esto varias veces, quiero un equilibrio entre la implicación con mi familia y mi proyecto de vida personal. Es decir, topamos, limitamos nuestra relación con la familia o nuestra... ¿Sabéis? Yo esto no lo hago, no le doy un punto de vista moral, O sea, no quiero decir que esto sea malo o bueno, esto es lo que sale en esa parte cualitativa. ¿Qué sucede? Que buscamos limitar nuestra implicación con los otros. Acordaros de lo que hemos dicho de llevamos décadas de individualización y tal, Acordaros, Bueno, poner a la familia sí, pero mi proyecto de vida personal es importante. Para muchas personas existe un deber moral. No sé si, entre comillas, deber moral, ¿Entre qué? Entre llevar adelante su proyecto de vida personal y la implicación con la familia y lo que necesita la familia. ¿Sí? Ahora entramos en los cuidados, pero familia con esto. ¿Qué sucede? Y esto es muy plausible, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Entienden que tienen una vida por vivir y una vida que necesitan vivir, que desean vivir, que quieren vivir, que es su proyecto de vida personal. No sé si me explico lo que quiero decir. No está muy claro qué es esto del proyecto de vida personal, pero para que nos entendamos, esto está aquí. Yo cuando empecé a trabajar en personas mayores, con personas mayores justo me acababa de terminar la facultad y acabé en una residencia de personas mayores, ¿sí? En un pueblo, en Eibar, en un pueblo de Guipúzcoa. Bueno, total, que tú preguntabas en aquel momento, yo siempre me acuerdo que preguntabas a la persona mayor, a una mujer que en 1986-87 tenía 80 años, O sea, fíjate, os hablo del Pleistoceno. Resulta que tú le decías, ¿tú qué quieres hacer? ¿O cuál es tu deseo? Y entonces no había manera de conocer el deseo. O sea, el deseo, por ejemplo, era que mi hijo apruebe una oposición. Y joder, pero eso yo le decía, yo me acuerdo que decía, bueno, eso será el deseo de tu hijo. ¿Cuál es el tuyo? No, que mi hija se compre un piso. Hombre, ese es lo de tu hija, pero ¿el tuyo cuál es? Era muy difícil saber cuál era el proyecto de vida personal, porque el proyecto de vida personal para muchas personas eran los demás, los otros, especialmente para las mujeres, porque las vidas que vivían eran las vidas relacionadas con las vidas de los demás. ¿Sí? Vamos, lo que un amigo mío le llama el síndrome de la peluquera, ¿sabéis? Con todos los respetos, Es decir, ¿qué vida vive? Ella cortando el pelo, ¿qué vive? Lo que le cuentan los clientes, ¿no? Bueno, los médicos, psicólogos, enfermeras y demás también en parte vivimos
ese síndrome, ¿no? de lo que nos cuentan los demás. Bueno, esto creemos que ha llegado a su fin. Y por lo tanto vamos a esas sociedades donde vamos a limitar nuestras relaciones y nuestra implicación con nuestras relaciones. Esto es una de las características que a mí me parece, bueno, que aparecen claramente en la inmensa mayoría de las personas a las que entrevistamos. No sé si a vosotros esto os sentís de alguna forma que pensáis lo mismo o no, pero bueno, entonces, mis nietos, por decir de otra manera, son los hijos de mis hijos. Entonces yo me implico, pero esto de ser la babysitter 7 días a la semana, 24 horas al día, en el momento que tú quieras, pues mira, cariño, no. Mañana tengo este plan, mañana tengo que hacer lo otro y esto es un asunto tuyo. ¿Sí? No sin juicio ni nada, simplemente esa es un poco la realidad que se constata. Voy un poco rápido. Segunda cosa, segunda dimensión. Primera, familia. ¿Sí? Que yo creo que concuerda un poco con este preámbulo que os intentaba hacer de cómo veo yo las relaciones, la interdependencia. Segunda dimensión, cuidados. Cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿no? 50 y tantos, 60, 70 años, oye, ¿tú has pensado en los cuidados? ¿Tú has pensado en cómo quieres, bueno, como las vacas al tren? Como las vacas al tren. Oye, tú el otro día estaba con uno, ¿no? Tú te has divorciado. ¿Tú has pensado que si ahora te divorcias, ¿sí? ¿Quién te va a cuidar? No. Joder, que tienes 75 años. No has pensado sobre esto, ¿eh? Que no te estoy diciendo que no te divorcies. Te digo, ¿has pensado sobre las consecuencias que una ruptura tiene? Nadie quiere hablar de los cuidados, o muy poca gente se plantea cuál va a ser su futuro de los cuidados. Bueno, creo que hay una distancia enorme y dentro de esa distancia enorme pasan dos cosas, por resumir mucho. Una, cuando les preguntamos a la gente, oye, ¿estás dispuesto a cuidar de los otros? ¿Sí? Fijaros lo de la familia de poner límites, ¿eh? ¿Estás dispuesto a cuidar de los otros? Un amigo, un hermano, tu pareja, no sé, el que sea. ¿No estás dispuesto a cuidar? Y la gente dice, límites. Estoy dispuesto a acompañar, estoy dispuesto a, ¿sabéis?, a implicarme un poco, pero desde luego no estoy dispuesto a cambiar mi vida por cuidar de los otros. Y esto es una ruptura enorme con el modelo anterior que teníamos de cuidados. ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque antes ese cuidado estaba asegurado. En Cataluña ese cuidado estaba asegurado entre comillas, ¿eh? ¿Asegurado por qué? Porque la hija va a cuidar de la madre, la hija va a cuidar del padre, sin un hermano, si no te lo montabas en el seno de la familia. Bueno, esto creo que hay límites, como sucedía con la familia, más si cabe en los cuidados, hay límites, y esto plantea muchísimos interrogantes, límites en el cuidado de personas, insisto, muchas de las cuales no tienen red, muchas de las cuales no han tenido hijos. Tener hijos, yo que tengo dos chavales, ¿no? Dos críos, dos chicos. Bueno, ninguna garantía de que me vayan a cuidar, ¿sabéis? Esto también es importante, pero bueno, por lo menos uno puede tener la esperanza, ¿no? Quiere decir que cuando no tienes hijos, bueno, por un lado. Es decir, límites en la provisión de cuidados, y cuando les preguntamos, oye, ¿y a ti quién quieres que te cuide? ¿Quién quieres que te cuide? ¿No? Si necesitas cuidados, ¿quién quieres que te cuide? No, este es un asunto personal. Esta es la respuesta de la inmensa mayoría. No de todos, ni de todas, pero de la inmensa mayoría. Este es un asunto personal. Y entonces, no, este es un asunto que yo me lo quiero resolver, que yo me lo tengo que resolver. Es decir, la cuestión de los cuidados pasa a ser algo personal, algo que cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí?, o la inmensa mayoría de las personas, dicen, tenemos que solucionar nosotros. No queremos traspasar a nuestros hijos, ¿no?, la responsabilidad ni la carga del cuidado, en muchos casos, por la experiencia que ha significado el cuidado en la vida de las personas. Especialmente relevante en el caso de las mujeres, porque son muchas de las mujeres las que dicen, oye, yo he cuidado a mi madre, he cuidado a mi padre, he cuidado a mi suegra, he cuidado a no sé qué, yo no quiero pasar este marrón a mi hija. ¿Sí? No quiero, esto me lo tengo que resolver yo, conmigo, o sea, me lo tengo que resolver yo y yo tengo que buscar la solución. O me busco una residencia o tal,
Hay gente que habla sin ningún problema del día que necesite pañal, por decirlo simbólicamente. Me quiero ir de este mundo, yo no quiero tener que pasar por esto. Es decir, se habla de eutanasia, se habla de adelantar la muerte, se habla de controlar la muerte, con todo el debate que esto conlleva y que sabemos lo complicadísimo, lo fácil que se dice cuando no se conoce y lo complicadísimo que es hacer frente cuando llega ese momento, etcétera, etcétera. Y pasa además otra cosa que a mí particularmente me asusta mucho, que es que cercenamos la conversación con nuestros hijos sobre esto, porque entendemos que el hablar significa traspasar la carga. Y no hablamos, valga la redundancia, ¿de qué? De si me quieres cuidar o no, si quiero que me cuides o no, si estarías dispuesto a cuidarme o no. No hablamos, cercenamos el cuidado. Es como si no estuviera de moda, ¿sabéis? Como si de esto no toca hablar. Es decir, en la época de la invulnerabilidad y de esta crisis relacional y de la felicidad, ¿sabéis? A troche y moche, resulta que del cuidado, del sufrimiento, de la necesidad de ayuda, del acompañamiento y tal, no queremos hablar. Porque solo el hablar nos parece que es, digamos, ¿sabéis? Pasar a los otros o transferir una responsabilidad que es nuestra. ¿Sí? Y en la medida en que no hablamos, la conversación sobre los cuidados, sobre los otros, sobre la necesidad de ayuda, no existe. No existe. No existe. Yo que he hecho lo contrario, digo otro paréntesis, que he hecho lo contrario, cuando no le dejo el coche a alguno de mis hijos, me dicen, te vamos a mandar a la residencia de una estrella y tal. ¿Sabes? Porque me toman el pelo sobre este asunto. Es decir, si no cedo a lo del coche, pues me dicen, como yo he hablado de los cuidados y de cómo quiero que me cuiden y tal, pues ahora se ríen todos, ¿no? Entonces en mi familia es muy normal lo de, ¿no me dejas el coche? Te va a cuidar Rita ¿sabes? La pollera, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Bueno, cercenamos esta conversación. Y por meterme en un charco que me podría no meter, creo que el feminismo no ha ayudado en esto, porque ni las propias mujeres son capaces de plantear por la independencia personal esa necesidad de cuidados. Creo que está sucediendo esto, ¿sí? Luego discutimos lo que queráis, que esto de la investigación cualitativa es muy bonito, pero también es incierto en términos científicos, ¿eh? Pero bueno, pensaba que aquí estábamos para discutir, más fácil discutir sobre esto. Tercera cuestión, cambios en la familia, limitaciones, equiparación del proyecto de vida personal y del proyecto de vida familiar. Esto incluye a la pareja, se me ha olvidado comentar. Es decir, el hecho de tener pareja no significa un proyecto, puede significar un proyecto de vida en común, pero desde luego cada vez es más se oye más fácil, se escucha más fácil. El de mi pareja sí, pero yo tengo mi proyecto de vida personal. Y esto, vamos, esto a los psicólogos nos da bastante de comer, ¿sabéis? Porque mediar entre estas relaciones, pues, ¿no? Siempre es fácil, más o menos, ¿sí? Bueno, os pongo un caso, digamos, de hace no demasiado tiempo. El cirujano de digestivo, no diré el nombre por si alguien le conoce de la sala, recientemente jubilado del Hospital Donostia, privada, sabéis, ¿no? A la mañana en el hospital, a la tarde privada, operando en la privada, 67 años se jubila y entonces va y, bueno, un buen vivir, un profesional muy reconocido, familia bien. Entonces él llega a su casa y ya, pues ya le han dicho que ya se ha acabado lo de operar, ¿no? No sé si se lo dijeron por las buenas, por las malas, o medio pensionista, pero la cosa es que deja ya la cirugía y tal, y entonces, pues, es vecino y ¿qué tal? Entonces yo le veo, pues, que va decayendo, y un día por fin ya, pues nos encontramos y ya me cuenta, ¿no? Bueno, pues que no sabe qué hacer con la vida, que su mujer le ha dicho que has hecho siempre lo que te ha parecido, ¿sí? Yo tengo mi vida, no quiero que vengas al gimnasio conmigo, yo tengo mis amigas del gimnasio, tengo mis amigas de natación, tengo tal, yo lo que necesito es que tú te hagas una vida independiente y un proyecto de vida. Y claro, él se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque creía que su mujer, que iban a hacer cosas juntos, y su mujer le dice que sí, cosas juntos sí, pero ya puedes tener tu vida por separado porque no te aguanto 24 horas... No sé si me explico de lo que estamos hablando, que puede ser...
Al revés igual, ¿eh? Te quiero decir que no es una cuestión de género. ¿Qué sucede? Pues que esos son los límites, que las parejas que a veces dan sentido de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 11 de la noche y los fines de semana no dan sentido 365 días, 24 horas al día. Entonces, la gente que demanda su proyecto de vida personal, digo por esto, bueno, límites en ese proyecto de vida personal, límites en el cuidado, cambios en cómo estamos dispuestos a cuidar a los otros y cómo queremos que nos cuiden. Cuando escarbas en cómo queremos que nos cuiden, resulta que la gente, en vez de yo, va cambiando, ¿sí? Y en vez de decir esto es una cuestión mía personal, de ser una cuestión mía personal, pues acabamos en que sí que me gustaría que mis hijos me acompañaran, sí que mis hijos estarían esto. Es decir, hay una especie de pose entre lo que de alguna forma toca decir, ¿sí? ¿No? Y lo que nos gustaría. Por lo cual, esto también, esta discrepancia, también para analizarla, ¿sí? Siguiente dimensión. Si os estoy aburriendo, me decís, ¿eh? Que no, vale. Siguiente dimensión. ¿A qué tienen miedo? ¿O qué trabajan? ¿O en qué ocupan el tiempo? Pues en la salud. En la salud. Pero así como sus padres. O sea, yo me acuerdo que hace 30 años tú le podías poner a una persona de 75, ¿tu objetivo cuál es? ¿No? Y les decíamos, pues llegar a los 85. ¿Y para eso qué tienes que hacer? ¿No? Y pues tienes que hacer actividad física, tienes que hacer no sé qué, patatín, patatán. El vivir muchos años era un objetivo para mucha gente. Ahora la mayor parte de la gente ya sabe que va a vivir. ¿Sabéis? La salud es algo instrumental, condición necesaria pero no suficiente. Es una condición necesaria para la vida, pero no es la vida. La vida es lo que puedo yo hacer cuando tengo salud. Ahora entramos en las dificultades de organizar esa vida, ¿eh? O de tener esa vida. Pero bueno, esa es la idea. Son generaciones, bueno, si vamos a nuestras casas lo veríamos, ¿no? Por decirlo simbólicamente, leche de avena, leche de soja, carne vegetal, aceite de oliva, casi nadie fumará, ¿sabéis? Bueno, que no cremas en el baño, pues no, esfoliante. Bueno, yo solo tengo hidratante, pero bueno, me imagino que habrá muchas cremas distintas, es decir, somos generaciones de mucho autocuidado, pero paradójicamente poco cuidado de los demás. Eso es una característica. No sé si estamos de acuerdo o no. La salud es instrumental y hay mucho miedo ¿a qué? Mucho miedo, creo que más miedo que en otras generaciones, o yo al menos lo percibo así, ¿a qué? A la enfermedad, a la dependencia, a la demencia, a... Bueno, ¿para qué seguir, no? Es decir, creo que las generaciones que ahora tienen 80 y tantos, 90 años, asumían más fácilmente las limitaciones, la vida finita, la presencia de enfermedades. No digo que les gustaran, no estoy hablando que... No digo que no tuvieran miedo, digo que había, en general, se sabía que a una edad es lo que te tocaba. ¿Sí? De hecho, había más resignación, por ejemplo, que lo que hay ahora, ¿no? Yo ahora veo más temor, más miedo, más... ¿sí? Parece a veces que el no tener salud es un fracaso personal. ¿Sabéis? ¿No? Y la gente no, es que la gente enferma porque no se ha esforzado lo suficiente por tener salud. Hombre, bueno, esto está por ver, ¿no? ¿Qué pasa? Que no ha hecho el ejercicio físico, no ha ido al gimnasio, se tomaba de vez en cuando media botella de vino, o sea, no sé cómo decir, que tú, en fin, ¿no? ¿Sabéis? O sea, que culpabilizamos de alguna forma de la falta de salud porque asumimos que es un pensamiento mágico, de verdad, todos sabemos aquí que es un pensamiento mágico, que es verdad que la inversión en salud personal y vida saludable suele rentar, pero todos sabemos también que no todo está en nuestras conductas y en nuestros comportamientos y que podemos tener una mandanga genética que en 4 días nos pase no sé qué o lo que fuera, ¿no? Es decir, hay un pensamiento mágico, la salud depende de mí, la salud depende de lo que haga y por lo tanto el fracaso en términos de salud es mi culpa. Y se culpabiliza a las personas que no tienen salud. Fijaros en lo que estamos. ¿Por qué? Porque hemos comprado una especie de pensamiento, ¿no? Que el ejercicio físico, la actividad, ¿sí?
La actividad es un salvoconducto, por decirlo así, para una vida libre de discapacidad, libre de dependencia, y claro que epidemiológicamente es así. Eso es evidente. Claro, o sea, haremos todos lo mismo. O sea, nos limitamos en nuestra ingesta, vamos a hacer deporte todo lo que podemos, leemos todo lo que podemos. Claro que nos cuidamos, pero también sabemos que, bueno, pues eso es como las inversiones bursátiles, ¿no? Que a veces no apuestas, a veces te sale y a veces no te sale. Está pasando esto, temor, culpabilización. Creo que la gente está muy preocupada y creo que hay un gran miedo en esta época de la felicidad. Digo, para entender esto, estamos muy preocupados por esa pérdida de salud. Siguiente, familia, cuidado, salud. Siguiente preocupación, deseo, tal, que le preguntas a la gente es las relaciones y el reverso tenebroso de las relaciones, es decir, la soledad. Esta es una preocupación enorme, ¿sí? Las personas narran la existencia o la percepción de esa fragilidad relacional, de esa falta de implicación, de no saber hasta qué punto, o sea, la metáfora de Zygmunt Bauman, ¿no?, de la sociedad líquida, por decirlo así, o Marino Pérez, un catedrático de psicología de Oviedo, tiene un libro muy bonito que se llama El individuo flotante, ¿sí? Digo porque, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que las relaciones, en vez de ser sólidas, en vez de tener, digamos, unas, ¿no?, unos, ¿cómo se dice en castellano? Me está saliendo en euskera, lo que en las casas... Los cimientos, me estaba sutaves en vasco, me estaba saliendo en vasco que no. Cimientos, en vez de tener los cimientos, relaciones con cimientos bien asentados, metidos en la tierra un montón de metros, pues resulta que pues esa falta de implicación en las relaciones que deseamos por nuestro proyecto personal nos lleva paradójicamente a ¿qué? A sentir, a percibir que las relaciones son más frágiles, que si necesitar ayuda y apoyo lo tengo más difícil, pero a la vez reconozco, paradojas de la vida, que no estoy dispuesto a apoyar o a acompañar o a no sé qué más de la cuenta. ¿Por qué? Porque para mí mi proyecto de vida personal es muy relevante. ¿Sabéis? Esto es lo que muchas veces la gente está unida, es decir, me gustaría tener más apoyo, pero no estoy dispuesto a dar apoyo. Y le dices a la gente, pero bueno, ¿y esto cómo sabéis cómo se come? Si tú no vas a dar, ¿quién te va a dar? Es decir, aquí hay, la reciprocidad es esto, ¿no? La reciprocidad es que nos ponemos a cooperar en común. Bueno, pues dicen que tal. ¿Y entonces qué aparece? ¿O qué sienten? El miedo enorme a la soledad. El miedo enorme a no tener apoyo. El miedo enorme. Entonces, en este mundo de crisis relacional, donde la invulnerabilidad es lo mejor, ¿no? En este mundo de banalización de la felicidad y del malestar y tal, resulta que pues es un mundo que además es muy solitario. Es muy solitario en parte porque la vida que nos hemos planteado vivir es una vida en la que entendemos que la independencia personal es lo más relevante, mi proyecto de vida, que no lo digo que no lo sea, ¿eh? Lo que digo es que ese es un mundo solitario. Es un mundo de más aislamiento. Es un mundo de menos contacto con los otros. Y vamos, por hacer un paréntesis, todos tenemos un cuñado, todos tenemos una cuñada. Quiero decir que sabemos los límites de las relaciones. Sabemos que las relaciones son un tostón, porque son un tostón las relaciones, ¿no? Venga, joder, ¿no? El hermano que te hace no sé qué, la cuñada que te dice tal, los hijos que no sé qué. O sea, las relaciones, no todo es bonito en el mundo de las relaciones. Entonces, lo que quiero decir es que no estoy hablando o sea, no soy buenista en términos de pensar que las relaciones exigen compromiso, las relaciones traen sinsabores, las relaciones traen renuncias, las relaciones traen pues lo que traen, y a veces aguantar y tener hijos mayores y seguir sacando la cartera, ¿no? O sea, yo qué sé, significan apoyo y no está claro que ese apoyo vaya a ser revertido. Cierro paréntesis, o sea, no tengo una mirada buenista, pero es que en lo otro ¿qué hay? Pues en lo otro yo lo que veo es que hay soledad. Por lo cual, estas nuevas longevidades que ponen a la familia límites entre el proyecto de vida familiar y personal, estas generaciones que cambian el cuidar,
el cómo quieren cuidar y ser cuidados, y ponen límites a eso y entienden que el cuidado es una cosa personal y cercenan la conversación, que tiene una mirada muy de manual digamos, de autocuidado y poco de cuidado, sienten, perciben que sus relaciones son más frágiles y, por lo tanto, que si hipotéticamente necesitaran de los otros, van a tener dificultades para tenerlos, ¿sí? Cuando han tenido menos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Ya llevamos como casi una hora. Me quedaban otras tres dimensiones, las resumo dos en una, ¿vale? Y ponemos la otra. Me dice Pere que siga, que siga. Bueno, luego les decimos, oye, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Tú qué quieres hacer con estos 20, con estos 30 años que tienes la suerte de vivir? Igual, ¿sí? Al menos estadísticamente, que tienes la suerte de vivir. ¿Cómo quieres afrontar tu vida? Y entonces hay como tres posibles respuestas a la vejez, ¿sí? Una es la de, ¿cómo decirlo? Yo tengo un amigo que está en estas, que se acaba de jubilar, ¿no? Dice, bueno, ingeniero, ¿sí? Bueno, le costó acabar la carrera, no sé, habíamos acabado todos la carrera y él seguía ahí, pero bueno, el caso es que acabó la carrera. Entró a trabajar en Telefónica, ¿sí? Y a los 55 años, pues se ha jubilado. Porque tuvo esto y, bueno, un estrés, os podéis imaginar, ¿sí? Ese no se ha manchado los dedos en la vida. En la vida iba con un ordenadorcito y tal, iba, ¿no?, a grandes sitios y se conectaba allí, hacía, eso sí, a las 3 a casa, porque él es escultor y pintor, ¿sabéis? De fino, ¿eh? De cuadros y eso, ¿no? Que era lo suyo. Entonces, ahora se jubila. Entonces, ¿qué plan tiene para la jubilación? ¿Sí? Que es un tipo que se da en muchas personas. Bueno, la libertad, lo mejor, una vida buena es una vida libre de responsabilidades. Cero planificación, cero responsabilidades, se levanta cuando toca, se ducha, se toma un café, lee el periódico, ¿sí? Y cree que una vida buena es una vida de vivir al día, vivir con el menor compromiso posible. Es como si tuviera una especie de fobia al compromiso, a perseverar, a tal. Eso sí, pues es una... Bueno, fíjate, es el de los pocos amigos que todavía le viven los padres con 90 y tantos años. O sea, que este es deportista, saludable, no ha tenido estrés en su vida y de familia longeva. Bueno, este hombre va a vivir hasta los 90 y tantos, tiene muchas posibilidades hasta los 100, ¿sabéis? Y ha trabajado en su vida entre los 28 y los 55 años. ¿Sí? Todos estamos poniéndole... Bueno, y cree que la vida buena es una vida de resort de Punta Cana. Esta es la idea. Hay muchas personas que creen que una vida buena, 30 años de vida, o 20 años de vida, 20 años de vida, 30 años de vida, la mejor vida posible es una vida sin responsabilidad, sin compromiso. La libertad, o lo mejor, o la épica de esa vida es la ausencia de poder hacer lo que uno le dé la gana sin saber muy bien qué es aquello que me da la gana. ¿Qué es aquello que me da la gana? Cuando pasa el tiempo, todas estas personas, o muchas de estas, suelen tener problemas porque empiezan a decir, mi vida es en blanco y negro, no sé muy bien qué hago, creo que no estoy aprovechando la vida. Bueno, todo ese es el discurso. Hay otro, no quiero resultar banal, O sea, pongo estos tres tipos, hay muchísimos más tipos, pero pongo estos tres tipos porque son como los que más llaman la atención. Segundo tipo. Saben, en la actividad encuentran la respuesta a sus necesidades. Se apuntan a todo, ¿sí? Los veis, ¿no? Da lo mismo a las... Yo tengo un estudio hecho en los gimnasios municipales de Donosti, ¿sí? Yo voy todos los días a las 7 de la mañana al gimnasio, para tener los deberes hechos y a las 8 ponerme a trabajar, ¿no? Pues bueno, me pongo a nadar. ¿Quién hay en la piscina? ¿Quién hay en la piscina? Bueno, como no estés a las 7 menos 5, no hay manera de pillar calle. Edad media de los que están allí, 70 y muchos. Si vas a las máquinas, que pone máximo media hora, ¿sí? ¿Quiénes están allí? Pues ya veis, ¿no? Que son los mismos y las mismas que a las 8 salen a toda prisa para llevar a los nietos, porque luego van a la universidad de mayores, a la escuela de la experiencia, hablan inglés, estudian inglés, euskera, alemán,
ruso, hacen marcha nórdica, cantan en un coro. O sea, hay un montón de gente ahí que cree que no tiene una vejez activa, que tiene una vejez hiperactiva, ¿sabéis? O sea, y que creen, y es verdad, creen que en la actividad encuentran, digamos, respuesta a ¿qué? Al estar bien físicamente, al estar bien cognitivamente, a las relaciones, a tener la agenda llena, y creen porque es su modo de vida. Yo me canso con estos horarios personalmente, ¿eh? Porque yo soy de otro grupo, pero, ¿sabéis? Creen que en ese vivir, esa es la manera en la que tienen que vivir, y esa es la manera en la que acceden o consiguen tener una buena vida. No les importa tanto si, a muchos y a muchas, no les importa tanto si lo que hacen tiene sentido o va con sus valores o tal, lo que les importa es la actividad y creen, como antes os decía, que la actividad es una especie de salvoconducto para una vida eterna. No, para una vida eterna no, para el don de la eterna juventud. ¿Sí? Porque, o de la eterna adultez. ¿Sí? Que por cierto, paréntesis, esto ya está en la literatura de Grecia. ¿Sí? La historia de Titón, o Titonio, ¿sabéis? Titonio era un mortal, o Titón, era un mortal. Y estaba emparejado con Eos. Eos era la diosa de la aurora. Eos era una diosa y era un mortal. Titonio era un mortal. Entonces cuenta la historia como Eos fue al donde el todopoderoso Zeus a pedirle que hiciera a Titón inmortal. Y Zeus accedió. Dice la historia. Zeus accedió. Volvió Eos, y claro, Eos seguía siendo joven con la piel tersa y Titonio cada vez era más mayor, más mayor, más mayor, más mayor, más mayor. ¿Sabéis cómo acaba la historia? Que Eos volvió. Claro, se le olvidó pedirle a Zeus el don de la eterna juventud. ¿Sabéis? Y entonces volvió y le pidió a Zeus que le dejara morir a Titón. Eso es lo que cuenta la fábula griega. ¿Sabéis? No queremos vivir eternamente, lo que queremos es, pues eso, el don de la eterna juventud, de la eterna adultez. Lo podéis decir como esto. Cierro paréntesis. El segundo grupo busca esto. Hay un tercer grupo de personas. Hay más grupos, porque la heterogeneidad es enorme, pero por decirlo así, hay un tercer grupo de personas que esto no les vale. Ni el 1 ni el 2. No les vale. ¿Qué buscan? Buscan sentido, buscan una vida con propósito, buscan una vida que les parezca satisfactoria, buscan ellos y ellas una vida que crean, es que no sé cómo decirlo, que están exprimiendo el última gota del zumo de la naranja de la vida, que están viviendo una vida, no sé si la consideran plena o plenilla o a ratos tal, pero que buscan. Es gente que dice, oye, tengo 20, 30 años por delante, con suerte, tengo la obligación de buscar una vida buena en el sentido más profundo de vida buena. ¿Sabéis? No digo que no les guste el placer, grupo 1, no digo que no hagan actividades, digo que en el fondo de su ser buscan. ¿Buscan por qué? Porque no encuentran. Porque no les es suficiente lo que tenemos. Porque no les... ¿Sabéis? Porque pueden estar contentos y pueden tener una vida satisfactoria, pero a la vez entienden que podrían conseguir más, que sienten la necesidad de buscar, de encontrar. Y esos no encuentran. No encuentran, a veces les cuesta encontrar porque no hay caminos para resolver esta historia, para resolver esto. ¿Qué sucede? Que los modelos de vejez que tenemos ahora, de entender la vejez, esos modelos que por cierto consideran viejo o vieja a una persona de 65 años, cuando yo humildemente creo que deberían de considerarse como una segunda parte de la adultez, ¿sí? Esto la Sociedad de Geriatría Japonesa, por cierto, sacó un paper hace unos años que decía que no iba a atender a nadie, la Sociedad de Geriatría Japonesa, menor de 75 años porque no eran viejos. Digo porque los geriatras japoneses, me imagino que es porque tienen muchos, ¿sabéis? Y dijeron, bueno, los de tal, porque si tuvieran pocos no se hubieran callado. Pero creo que había una lógica en todo esto. ¿Sí? En Nature, por ejemplo, han salido varios artículos de cambio de algoritmos para la entrada en la vejez. Sí, el más sencillo es 15 años menos de la esperanza de vida media de tu generación, de la generación a la que perteneces. Si estáis en una generación cuya esperanza de vida son 87 años, por ejemplo,
pues entrarías en la vejez en los últimos 15, a los 72. Eso tiene un problema en el cálculo, que por eso no se hace, que es que, claro, no tienes una edad. O sea, tu esperanza de vida estaría en función de la de tu generación. Entonces, es mucho más complicado saber, por ejemplo, la tasa de envejecimiento de una población, porque tendrías que calcular por generaciones, por personas, bueno. Pero bueno, hay propuestas, en este sentido. Bueno, estas son las tres cuestiones o las tres personas, y este último grupo no encuentra. Este grupo cada vez es más numeroso. Curiosamente hay una paradoja en todo esto, que es: tenemos tiempo de vida y nos cuesta llenar ese tiempo de vida ¿de qué? No sé cómo decirlo, de contenido, de algo que resulte atractivo. Es decir, la posibilidad, el vivir, por decirlo así, sería distinto del existir. No sé si... ¿sí? Esto se lo acabo de robar a Jorge Semprún, que tenéis un libro maravilloso que se llama La escritura o la vida, ¿sí? Que entre otras cosas decía que cuando salieron de Buchenwald, del campo de concentración, habían sobrevivido, ahora les tocaba existir, ¿sí? Por eso lo del título, La escritura o la vida, viene de esto, ¿no? Bueno, gente que dice, oye, yo tengo la posibilidad, necesito, y no encuentra dónde, no encuentra cómo orientarse, gente que tiene dificultades, entonces van derivando desde hacer mucho mindfulness, pasando por estudiar teología o interesarse por la religión, por la espiritualidad, por el sentido, yo qué sé, leer a Víctor Frank, lo que toque, que hace cada uno y cada una, porque no encuentran eco a esto, ¿vale? Una última dimensión y ya me callo, para vuestra tranquilidad. Les hemos preguntado por los otros, por los demás, por el bien común, a todas estas personas, porque apenas sale. ¿Sabéis? A mí me llama mucho la atención. Los que tienen hijos en esas edades están preocupados, pero los que no tienen hijos, por ejemplo, es decir, es como si la vejez mirara solamente a sí misma y no tuviera ninguna responsabilidad de legado con los demás, ¿sabéis? Entonces, cuando les decimos, oye, ¿esta sociedad que estamos dejando te parece una sociedad buena para las generaciones futuras? ¿Sí? ¿Sí? Mirad, otro paréntesis. Yo conviví mucho tiempo, mis padres trabajaban y yo conviví mucho tiempo con mis abuelos, ¿sí? Yo me acuerdo que en un verano estaba mi abuelo plantando unos manzanos, ¿sí? Plantando manzanos allí, en el pueblo. Y resulta que yo le pregunté a mi abuelo, ¿tú para qué plantas los manzanos ahora? Y me dijo, para vosotros. O sea, había una mirada del legado, de la responsabilidad que todos y todas tenemos para el futuro. Él no iba a ver esos manzanos, de hecho no los vio, pero plantaba esos manzanos y regaba esos manzanos porque había una responsabilidad con lo que tú dejabas. Con lo que, ¿sabéis? Esta responsabilidad del legado sobre el clima, sobre la política. O sea, no tenemos una mirada, digamos, de cohesión social, de relación entre generaciones, ¿sabéis? De los otros. A mí esto me asusta mucho porque en las sociedades envejecidas, los que somos viejos y viejas necesitamos de los jóvenes. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nos pagan las pensiones. Digo por decir una, que podemos hablar de cuidado, Es como si tenemos una mirada de lo que es la vejez muy centrada en nosotros y nosotras mismos y en nuestras reivindicaciones, que por muy legítimas que sean, creo que falta una mirada de responsabilidad sobre el futuro que dejamos. No puede ser que vivamos 30 años de vejez exclusivamente centrándonos en los problemas, desafíos, por muy legítimos que estos sean, por muy importantes que estos sean. En definitiva, si queremos cohesión social, si queremos paz social, necesitamos reformular cómo entendemos la vejez. Esto no significa estar todo el día trabajando, no es eso, para nada. Pero tenemos que entender que somos tan responsables del futuro como los demás y que no podemos eximirnos de nuestras responsabilidades. Creo que esta es otra de las cuestiones fundamentales. Por lo cual, y ya me callo, yo creo que vienen cambios importantes en
el papel, el rol de la familia, el rol del proyecto personal, a pesar de las dificultades que tienen las personas de encontrar contenidos para ese proyecto personal. Creo que hay una mirada de limitación de nuestras relaciones y de implicación con los otros en un contexto de crisis relacional, por decirlo así, de soledad, que a mí me asusta. Creo que vienen cambios en el cuidado. Los sistemas que tenemos de cuidar son sistemas en los que siempre necesitamos a la familia, aunque sea, o del apoyo de la red, aunque sea para que hagan una llamada para, ¿sabéis? Hay muchas, a veces la familia que hace, la sobrina que hace, pues la llamada de turno para, ¿no?, para pedir una cita al médico, por poner un ejemplo. Alguien llama, ¿no? Porque bueno, es que eso, hay mucha gente que va a entrar en la vejez sin la sobrina que le llame, por decirlo así, por teléfono, ¿no? Por lo cual, creo que no tenemos los recursos necesarios asistenciales para todos estos y estas que van a envejecer sin red, y creo que nos falta una mirada de contribución al bien común. No puede ser que 30 años de vida sean una mirada sin responsabilidades sobre lo que sucede en la sociedad, sin implicación, sin mirar, y bueno, pues de alguna forma, por decirlo así, tenemos que volver a plantar esos manzanos, aunque no florezcan para nosotros, o sea, aunque no los veamos nosotros florecer. Pues nada, yo espero que os haya parecido de interés y muchísimas gracias, y hablamos de lo que queráis. Mil gracias, ¿vale? Bravo, Javier, bravo, me ha encantado. He estado ilusionado con todas las palabras que nos has dirigido. Creo que la sabiduría es algo que desgraciadamente habitualmente no se da, y hoy sí que la hemos tenido. Así que ahora vamos a abrir el turno de palabras. Para todo aquel que quiera, levantéis la mano, por favor, y vamos pasando el micrófono. Y si hay, Trini, si tienes por ahí lo del team y esto, miraremos a ver si vía team nos hacen preguntas también, ¿vale? Sobre la sabiduría, ya sé que aquí muchos seréis del Barça, ¿no? Quiero decir que estáis subidos de tono y tal. Yo soy de la Real, por el medio de la tabla, ¿sabéis? Hacemos lo que podemos. Digo que lo de la sabiduría limitada, ¿eh? Muy, muy, muy limitada, y no es pose, es así. O sea que nada, mil gracias. Venga, ¿quién abre el fuego? Yo tengo una pregunta. Mira. La primera. Siempre se dice que nosotros vamos unos años por detrás de los anglosajones y los americanos. Entonces, la charla de hoy, ¿cómo será dentro de 10 años? Pues siento decirte que en temas de vejez no vamos tan atrás. No vamos tan atrás. Yo creo que en el mundo anglosajón, que yo tengo cierta relación porque he dado clases en alguna universidad allí y tal, y tengo algún proyecto de investigación en la Cornell, por ejemplo. O sea, en Estados Unidos es que todo lo que sucede es muy distinto. O sea, planteamos de una situación, nunca han sido sociedades familiares como la nuestra, nunca han sido sociedades más individualistas, de siempre. Y, por ejemplo, lo que a nosotros nos pesa de la soledad y de las relaciones, a ellos, por decirlo así, no les pesa tanto, porque nunca han partido de unas expectativas relacionales tan altas, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un profesor que está en Barcelona. Yo el otro día le preguntaba, tú, cuando tenías padres, porque ahora tienes 60 y tantos, ya se le murieron sus padres, ¿no? Dice, tú, ¿cuánto hablabas un día hablando de las relaciones, ¿no? Yo le decía, joder, yo le llamaba a mi madre todos los días, ¿sí? Porque mi hermana le llamaba y yo le llamaba porque, vamos, aquello había que llamar y porque nos habían acostumbrado. Y yo todas las noches, mi madre no se metía en la cama, que era viuda, no se metía en la cama sin haber recibido 2 llamadas. Y si no había llamada, había bronca. Porque, claro, llamaba ella diciendo tú de qué vas, ¿no? Entonces daba lo mismo que estuvieras en San Petersburgo, que... O sea, esa llamada tenía que hacerse. Porque nuestras relaciones, igual os parece excesivo, pero seguro que andáis cerca de todo esto y nos entendemos, ¿no? Claro, esto para un anglosajón, o para un danés, o para un tal, esto tiene otra... ¿Sabes? Nos vemos en Thanksgiving Day
y punto. Nos tomamos el pavo, por decirlo así, y esto se acaba. O sea, son relaciones más independientes. A más, curiosamente, a más implicación relacional, más soledad. Por eso hay más soledad en el sur de Europa que en el norte de Europa. Más soledad, sí, porque las expectativas relacionales son menores. Tú te has vivido la disonancia. Si tú lo miras en términos de cognición, la distancia entre mi realidad y mis expectativas es mucho más, hay menos disonancia, ¿sí? Y nosotros esperamos, por decirlo así, yo, por ejemplo, hoy, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Yo les mando a mis hijos que estudian fuera, les mando todas las mañanas 2 audios de WhatsApp customizados, ¿sí? Hola, cariño, ¿qué tal estás? No sé qué, hoy uno tiene examen, mañana tiene otro examen, ta. Bueno, cuando he entrado aquí no habían contestado, ¿sí? No habían contestado. Es probable que sigan sin contestarme, ¿sabéis? Quiero decir que yo tengo mucha distancia porque lo que yo espero es que me contesten. Somos de relaciones donde le damos culturalmente. Cataluña ha sido muy familiar. O sea, Eso no significa que no haya vidas independientes, significa que somos de una cultura del nosotros más que del yo. Eso no ocurre en otros países, por lo cual las expectativas son menores. Y luego todo el sistema de bienestar que nosotros tenemos, allí no existe. O sea, el mayor predictor de un envejecimiento largo en Europa es el nivel cultural. En Estados Unidos es la renta, lo que tú ganas. Pero tiene que ver con la cultura, pero sobre todo tiene que ver con lo que cuestan los seguros médicos allí, ¿sabéis? Esa es la realidad. Aquí da lo mismo, o sea, no da lo mismo. Ya sé que el nivel cultural y la salud se correlacionan claramente, pero bueno, son generaciones muy distintas. Mucho más sálvese quien pueda, mucho menos relacionales, y entonces estos planteamientos, como los planteamientos del cuidado, están menos vinculados a la familia. O tienes un seguro o vas a padecer. Esa es la realidad. Y fijaros lo que ha hecho Trump, ¿no? Una de sus primeras decisiones fue intentar cortar el Medicare, que es lo que cubre a las personas de bajos ingresos en Estados Unidos. Mucho peor que nosotros están. A no ser que tengas una renta alta. Que entonces... Pero bueno, con otra situación. Creo que es poco comparable, en mi opinión, lo que sucede ahí con lo que esto. Yo creo que nos tenemos que comparar más en sociedades más parecidas a las nuestras, en mi opinión, ¿eh? ¿Otras opiniones? ¿Quién había levantado? ¿Tú? Perdón, adelante. En primer lugar, darle las gracias. Me he sentido muy reflejada en todo lo que ha dicho, porque he sido una persona que he luchado mucho porque esos genes ya los llevaba dentro. Vengo de la parte del Bierzo. Estuve 10 años en Barcelona, después vine a Terrassa. Aquí es donde me casé. Tengo 4 hijos, 5 nietos. Y no te explico los que tengo añadidos, porque hay las separaciones y vienen nuevas, que tengo pues 7 nueras y las sigo teniendo, porque no puedo dejar una persona que le he tratado 5, 3, 4, 8 años. Para mí, la familia tiene mucho poder, porque mi caso ya sé que es muy especial. Nací en un pueblecito que se llama Sobrado, parte de León, que antes era Castilla la Vieja, ahora resulta que el Bierzo es la cuna de Galicia, todo cambia. Mi madre era sordomuda. En la fiesta del pueblo es la Virgen del Carmen, y allí pues llegaría alguien a la fiesta y nací yo. Entonces ella me ha demostrado una lucha incansable. Murió a los 74 años, que parecía que tuviera 80, y solo vino a trabajar y a luchar. Entonces mi expectativa es: mamá, estoy haciendo lo tuyo y lo mío. Quizá me paso, la semana que viene haré 80, pero te prometo que pienso llegar a los 100. Tal como estoy, me separé a los 69, entré a jugar a fútbol hasta los 72 y sigo haciendo 8 actividades. Y me apunto a todas, porque creo que es un aprendizaje. Y como muy bien has dicho, te tuteo, las mujeres somos las que luchamos. Ya no es relevante.
Lo hacemos sin darnos cuenta y muchas gracias porque la verdad estas charlas de cuando en cuando nos llenan de ver que somos las que llevamos el timón y que la familia desde luego es lo principal. Sea como sea, nos tenemos que adaptar a las circunstancias y creo que esto es lo principal, la adaptación, lo primero. Bé, detrás ahí... Vale, Sí, perdó. bueno, a veure, jo és que parlo més bé en català. No importa, tu puc parlar en català i jo ja... No, jo, el que, no sóc del parer d'explicar la vida, perquè això es faria molt llarg. Però jo he tingut 7 fills, no m'han ajudat cap avi, perquè els del pare deien que ells es feien d'ells, i a casa meva, jo sóc la petita d'11 germans, 11, els meus pares, quan jo vaig tenir nens, ja no me'n vaig poder refiar. Llavors, ara jo tinc nets, i esclar, de seguida busquen, perquè volen treballar, doncs que els avis, que els hi aguantin, que els hi vagin a buscar, que els tinguin a dinar, que els tornin al migdia. Escolta, tu, jo no puc. Bueno, jo és que ja soc molt gran, tampoc, estic malalta. Però soc del parer que els fills han de ser responsables, perquè, escolta, tenen 2 fills. I jo dic, jo en vaig tenir 7, i ho vaig fer tot sola. Vaig treballar a casa. Em vaig buscar feina per treballar a casa. La canalla, la feina... No sé, però ara s'organitzen d'una manera que ells el primer és treballar. I si després poden, ja tindran fills i els avis que els hi cuidin. Doncs no ho trobo bé. Ja. Una cosa, Javier, ¿prefieres responder uno a uno? Sí, uno a uno igual sí. Mira, Un momento, por favor. yo creo Antes también... de la siguiente pregunta, un momento que responde Voy a ellas dos respondiendo ya, sí, y porque pasamos si no- a ella que tenía la palabra. Un segundo solamente. A ver, yo entiendo que las cosas cambian. O sea, mirad, las miradas intergeneracionales o las relaciones intergeneracionales siempre son relaciones de desequilibrio. Son así, porque los tiempos que nos tocan vivir a nosotros son distintos de los que están viviendo otras generaciones. Yo creo que en eso sí que es importante intentar comprender, no es dar la razón, ¿eh? Comprender es intentar comprender, ¿no? Yo creo que cuando las personas jóvenes o los jóvenes, ¿no?, toman decisiones distintas, o no tener hijos, o las parejas, o son más hedonistas, o parecen... También creo que es importante comprender un poco el momento vital en el que ellos están, ¿sí? Y ellas están. Bueno, imaginaros, ¿no? Joder, yo doy clases en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras a personas que no saben qué van a hacer con su vida, que tienen dificultades en la independencia personal, dificultades en el acceso a la vivienda, por ejemplo, que cuando les hablas dices, no, es que, ¿no? Das clase de gerontología, ¿no? De psicogerontología en mi caso, y hablas del problema de la natalidad o de la cuestión de la natalidad. Claro, una cosa es decir, no tienen hijos, y otra cosa es preguntarte, ¿por qué no tienes hijos? Intentar comprender qué les lleva. Claro, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que yo creo que... O sea, no es por hablar de qué les sucede, pero lo que me parece es que tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que les sucede a esas generaciones, entender sus dificultades, entender que no ven las cosas claras, que muchos creen que nosotros hemos tenido una vida mucho mejor de la que van a tener ellos, que ven sus expectativas topadas. No digo que tengan razón, ¿eh? No estoy dándoles la razón. Lo que quiero decir es, vamos a escucharles, porque igual nos cuentan algo sobre nosotros mismos y igual en algunas cosas, pues tienen razón y en otras no tienen razón. Es decir, cuando nos dicen, ¿no? A Pere le he contado un día, quiero recordar, que estaba un día en el Ayuntamiento de Bilbao y pasaba por ahí porque daba clases en Deusto y tal, y saludando había unas personas mayores reivindicando un 3% de aumento en las pensiones, o un 5% de aumento en las pensiones, ahí en las escalinatas del Ayuntamiento, al lado de la ría, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasé por ahí, claro, le conocí a alguno y pues yo saludando y tal, y bueno, pues mirando tal, y entonces se me ponen 2 chavales aquí, entre 25 y 30 años. Y para mí el ejemplo es clarividente, ¿eh?
le dice uno al otro. Bueno, bien vestido, seguro que con carrera, seguro, uno le dice al otro, mira, esos pensiones de casi 3.000 y nosotros sueldos que no llegan a 1.000. Y siguieron andando, ¿no? Entonces dices, bueno, no quiero entrar ni en la justicia e injusticia de las pensiones, que yo quiero cobrar pensión, obviamente. No estoy diciendo nada de eso. Lo único que digo es, ¿esto es una vida que nos interesa como sociedad? Esto de los 1.000, ¿qué les permiten los 1.000? O sea, ¿sabéis? No, si tienes un hijo que hace medicina o que hace enfermería, pues ese problema no lo tienes, porque no, digo porque mi familia está llena de médicos y enfermeras. Y dices, no, terminas el MIR, empiezas a trabajar de lo que quieras. El problema es que trabajan 4 meses y otros 5 a Australia, ¿no? Digo, uno por cierto que es anestesista, como tú. ¿Sabes? O sea, dice, yo, y cuando quiero hago peonadas y vengo y, ¿sabes? Porque lo que no quieren es compromiso, que habrá que entender por qué no quieren ese compromiso. Joder, ¿no? O sea, digo que es muy importante que en vez de abroncar, por decir, no digo que usted estuviera broncando, perdone, ¿eh? No, que a mí también me llama la atención, que comparto lo que dice, que a mí también me llama la atención, pero creo que si no comprendemos, y esto no significa dar la razón, no vamos a saber articular una posición interesante ante eso, y a los que estamos en esta sala nos interesa mucho que haya esa paz, porque lo que cuestiona, una de las cosas que cuestionan las sociedades envejecidas, como la nuestra, es precisamente ese equilibrio entre las generaciones. Ese equilibrio tiene que ver con la paz social. Con la paz social, ¿eh? No es ya si más número de plazas, menos número de plazas, más servicios, menos servicios. No, es la paz social lo que está en juego. ¿Os acordáis de Peter Ustinov en la película Quo Vadis? Sí, cómo se quemaba Roma y tocaba la lira y tal, ¿no? Ese actor que era, ¿no? Tocaba la lira y yo me acuerdo cómo, ¿no? Se iba quemando, ¿os acordáis? Se iba quemando y dices, bueno, este ya parará, ¿no? En algún momento determinado. Bueno, y lo alucinante de la película, tal como yo la recuerdo, que era un niño, es que Roma se quema, ¿no? Bueno, pues es que creo que estamos en una situación... Mirar guerra de Ucrania, mirar crisis climática, mirar las tasas de natalidad. O sea, estamos en una situación en la que creo que es muy importante que nos comprendamos y que hagamos algo con esto, ¿eh? Y sé que hay dificultades y no es dar la razón, ¿eh? Esto no pasa por decir, ustedes tienen razón, porque a mí también me parece lo que me parece, hedonistas me parece que son a veces generaciones de cristal, me parecen muchas cosas. Tengo alumnos que, vamos, que es como para ponerles, de verdad os digo, un cohete en el culo y que salgan por la puerta, porque, vamos, es una cosa tremenda. Y muchas veces estoy tentado de dejar de dar clases. Todos los años cuando salgo estoy tentado de dar clases. Yo en el máster de Psicología General Sanitaria y llevo algunas tesis. Y siempre digo, esta es la última, ¿sabéis? Porque a mí también se me hace difícil, pero por otro lado digo, ¿y si pierdo la conexión? Con esto no me voy a enterar, por lo cual ahí sigo y de verdad que... Algunos yo les suspendía a muchos, ¿eh? Encima tienes un problema, porque pueden venir hasta sus padres a hablarte, si les has suspendido. Seguimos, et demanaré preguntes molt concretes perquè el temps se'ns ha fotut a sobre. Breus, sisplau, por favor. Primero, me ha sorprendido porque cuando vi el enunciado de la conferencia y lo que ha dicho usted me he quedado, claro, tenía una idea diferente de lo que sería. Como es un sitio de médicos y tal, pues pensaba otra cosa. Bueno, no digo no, pero muy diferente de lo que pensaba. Segundo, yo quizás soy una de las personas diferentes de estas señoras que tienen tantos hijos, tantos nietos, Porque yo no tuve hijos, pero todo lo voy a decir, ay, ¿por qué no tuve? Porque no quería, porque ahora muchas chicas jóvenes piensan como yo. O sea, que yo siempre he sido muy moderna, porque, a ver, he hecho una vida muy... divertida, porque he sido pintora, sé estar sola, no me aburro, y ahora hago lo que dice usted, lo segundo, porque mira, soy viuda, mi marido se murió a los 61, en el verano se murió mi hermano más joven que yo, los dos pasaban de todo, comían, bebían, fumaban, no hacían todo lo que no se tiene que hacer y ahora lo hago todo. Y ahora, te digo una cosa, me encuentro mejor ahora que tengo 71 años que cuando tenía 60.
Y bueno, yo me miro al espejo y digo, bueno, te digo que no, o sea, lo del segundo da la conciencia de que es verdad, hay que, si te cuidas, vas mejor. Y entonces otra cosa que quería decir, que no me encuentro sola ni aburrida. Vivo sola y no me encuentro aburrida, porque a ver, yo cuando iba al colegio, que me pusieron, ya la soledad desde pequeña, porque me pusieron interna en un colegio y vino mi mamá y me dijo, no, es que me aburro mucho. Entonces le dije a la madre superiora, dice, oiga, es que la niña se aburre. Y le dijeron, ya procuraremos que la niña no sea burra. ¿Has dicho lo que te he dicho? Que no seas burra. O sea, que lo que hay que hacer es no ser burro, porque si no eres burro, no te encuentras solo, tienes... Pero mira, en esto... no, cuando hablamos de estas cosas, siempre hay una mirada... O sea, hay mucha más diversidad de la que yo al menos soy capaz de contar. O sea, que yo haya etiquetado, que haya hecho grupos, he intentado insistir, ¿no?, en que la heterogeneidad es muy grande y es imposible narrarla en una hora. ¿Sabéis? Yo al menos no encuentro la manera de narrarla más específicamente. Al final tienes que hacer grupos y ya os he dicho que yo esperaba no ser banal. O sea, pero quería caracterizar un poco una sociedad, unas demandas y una situación que yo veo que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que hay mucha gente que no se siente sola, hay mucha gente, pero es dentro de esa diversidad. 1, 2, que tú vivas en la punta del monte, ¿sí? Yo tengo un amigo que vive en la punta del monte, ¿no? Y tengo una hermana que lleva en Navarra, ella vive en Pamplona, la patología tiempo dependiente, ¿no? Entonces mi hermana siempre dice que lo mejor es estar a 5 minutos del hospital. Digo, ¿sabes? Sí, porque sepsis, infartos, no sé qué, lleva la ambulancia o el helicóptero. ¿Sabéis? O sea, las decisiones que tomamos en la fase adulta de la vida tienen consecuencias en la vejez. Eso no significa que sean malas o sean buenas. Significa tener red, por eso digo lo de la patología, ¿eh? Tener hijos es algo bueno. Bueno, si uno desea, pues estupendo. También carga con lo que son los hijos. Claro, la vejez en compañía o la vejez sin compañía también es distinta. Es como vivir en la punta del monte. Bonito, pero vivir en la punta del monte tiene sus consecuencias. Divorciarte tiene sus consecuencias. No divorciarte y tener una mala vida, pues también tiene sus consecuencias. Porque claro, bueno, tomamos decisiones en la vida, cuando llegamos a otro periodo de la vida, eso es lo que es. O sea que... A ver, vamos nos quedan como mucho 10 minutos, ¿eh? O sea, procurar ser breves, por favor, porque ha pedido palabra. Enrique creo que también la ha pedido, ¿no? ¿Alguien más pidió palabra? Tú. Y vamos a intentar ser breves. Venga, adelante. Yo creo que seré breve, al menos lo intentaré. Muchas gracias por la exposición. La cuestión que quiero preguntar, al menos si puede haber una pequeña extensión sobre el tema cuidado, género. Estamos acostumbrados a pensar en que los cuidados es algo femenino. Y esto es una cuestión que está cambiando o que al menos hay posibilidades de que cambie. Una de las cosas más importantes, según mi punto de vista, que ha sucedido en los últimos tiempos ha sido lograr que los hombres tengan un permiso de maternidad, paternidad. Este asunto de involucrar al hombre en los cuidados me parece fundamental. Fundamental para todos, para las mujeres y para los hombres. Pero antes, en un momento de tu exposición, has mencionado cuidados mujer y has dicho, bueno, quizá luego nos metemos en este berenjenal. No has dicho así, pero algo así. Y no nos hemos metido. Y no nos hemos metido. Y es un berenjenal interesante. ¿Cómo los hombres pueden ser buenos cuidadores también? Gracias. Bueno, pues completamente de acuerdo. A ver, los datos que tenemos son malos. Son malos. Los hombres han entrado en el cuidado de los hijos, los hombres adultos en el cuidado de los hijos, pero no han entrado en el cuidado de los padres en términos de país, ¿vale? Eso no significa que no existan casos particulares.
El único grupo que ha aumentado en los últimos años son las parejas hombres que cuidan de mujeres con las que conviven. Eso sí que ha aumentado, pero es específicamente ese grupo, ¿sí? Ya sabéis que los hombres morimos antes pero con menos patología, las mujeres viven más con más patología, ¿sí? Y ese subgrupo específico de cuidadores sí que ha aumentado y se encuentran más fácil y ha tenido un aumento. En general, el cuidado sigue siendo femenino, sigue siendo de la mujer y sigue siendo la mujer la que esto. Es decir, por decirlo suave, tenemos los hombres amplio margen de mejora, por decirlo así, en esto. 1, 2, hay diferencias en el cuidado. O sea, el cuidado de los hombres es, y creo que hay un aprendizaje, es más instrumental, más de solucionar problemas, por decirlo así, y las mujeres, además de eso, tienen un cuidado más de acompañamiento, más de emociones, más de sentimientos, más de hablar, más tal. Creo que los hombres tendríamos que hacer, por decirlo suave, una transición de lo instrumental a lo más personal, emocional, subjetivo. Creo que cuando uno está mal, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene dependencia, quiero decir, lo que nos saca un poco de nuestras miserias, pues es el acompañamiento más emocional. Y ahí creo que tenemos campo importante a mejorar. Creo que ahí serían las dos, por resumirlo mucho, las dos claves. Enrique. Hola, gracias. Gracias por la charla. Nos has ido retratando a los que ya somos mayores todos los pasos por los que hemos ido pasando y seguimos pasando. El tema que hablabas del que hace muchas actividades, a veces las haces porque, claro, tu mujer te ha dicho que no te quiere en casa. Claro. Y ella misma te busca las actividades. Una segunda cosa que quería decir, ahora es el tiempo del relato, ¿no? y de las palabras. Entonces, yo he pasado de ser jubilado a ser pensionista. Y yo me niego a ser pensionista. Yo mi pensión, en teoría, lo que pasa es que es mentira, ya la pagué. Y nadie me tiene por qué llamar pensionista. Yo soy un jubilado después de trabajar, y eso es otra cosa que quería comentar. Yo estoy en una franja de edad que no la estudiáis, porque la habéis parado ahí en los 70 y... Cagüen. No, porque somos para la siguiente. Somos una gente que empezó a trabajar a los 14, porque era legal. Y hemos trabajado, en mi caso, hasta los 70. Hasta los 65 en la actividad de médico, que es lo que era, de médico hospitalario, y después los últimos 5 seguí con la privada. Y entonces, cuando oigo que hay que retrasar la jubilación y tal, yo he tenido un trabajo muy gratificante, pero pienso en todas esas personas que han tenido un trabajo que no es tan satisfactorio para ti, ¿no? Hacerlo, y menos vocacional tal vez, etcétera. Y claro, si llevan trabajando desde los 14, y, hombre, no es malo que haya una edad, aunque haya sido tan arbitraria la de los 65. Y solo apuntar una cosa en cuanto a lo que le pasa a la juventud. Uno de los grandes problemas es económico, y es porque ha habido un desfase total, absoluto, entre los salarios y lo que cuestan las cosas. Cuando yo trabajaba, y no aún de médico, me pude comprar un piso. Mi padre, siendo cobrador de autobús, se compró un piso y mi madre no trabajaba, era ama de casa. Eso ahora es imposible. Igual que con el piso, con otras muchísimas cosas. Sí, de acuerdo en esta segunda parte. En esto último que has dicho, totalmente de acuerdo. Y, o sea, a ver, yo lo que planteo de esto, o sea, lo que me planteo a mí mismo, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Si queremos hacer las sociedades envejecidas, o sea, las sociedades que tienen muchas personas mayores, que es un éxito absoluto, ¿eh? O sea, yo estoy encantado de vivir en este momento. Bueno, en este momento con la guerra de Ucrania no, porque no estoy conforme con lo que pasa, ni con Trump, ni con muchas cosas. Pero en general, creo que nos ha tocado vivir una época muy buena de la historia.
muy buena de la historia. Creo que nunca hemos estado mejor, a pesar de que haya múltiples problemas, creo que hemos tenido mucha suerte. No sé cómo decir, mi abuelo vivió 2 guerras, ¿sabéis? En fin, bueno, lo que nos pasó a todos, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que estas sociedades envejecidas necesitan cambios, para mí, importantes que no hacemos. Por ejemplo, un cambio, digo porque has dicho lo de la jubilación, ¿no? Un cambio que nos puede interpelar a los de esta sala, es decir, ¿tenemos que trabajar en la vejez? Esta sería una pregunta, es decir, ¿tenemos que trabajar? Bueno, claro, depende de tu profesión, es fácil imaginarte un trabajo. Es decir, si tú eres Enrique, ¿no? Si tú eres médico, Enrique, y has sido médico, es fácil, o yo psicólogo, pero es fácil, o cualquier persona que está aquí, es fácil proyectarnos hacia un futuro si nos apetece, porque tenemos un conocimiento, porque tenemos una experiencia, porque esa experiencia podría tener un valor. Es verdad que en ese medio lo ves fácil. A mí, por ejemplo, organizar mentorías o que existen en otros países, sabéis que un facultativo o alguien con una profesión que tiene un conocimiento pueda de alguna forma transferir ese conocimiento a otros, es verdad que ahí es fácil y que habría que tener un reconocimiento de eso, rápido. Ese reconocimiento yo no sé si es vía monetaria, es decir, vía dinero, pero sí creo que necesita un reconocimiento que sea más allá de la palmada en el hombro de eres estupendo. No, porque en este país, y digo Cataluña, digo Euskadi, igual, para que se me entienda bien, lo que entendemos que tiene valor es aquello que se refleja de alguna manera en nuestra economía. Entonces, igual pagar no, pero un descuento del IRPF a los que trabajan por el bien común, pues se hacen descuentos por vivienda, se hacen descuentos por no sé qué. Es decir, creo que le tenemos que dar valor. No sé si es dinero cobrado al mes, pero desde luego aquí hay que hacer algo distinto a lo que se hace. No sé si el IRPF es una solución, no sé, pero algo tiene que ver con esto. Es verdad que hay otra gente, muchas personas que han tenido trabajos, yo qué sé, el repartidor, el carnicero, que con la pandemia vimos lo esenciales que eran, ¿sabéis? Nos dimos cuenta de lo esenciales que eran, aparte de los del gremio de la salud, los otros, ¿no? Bueno, pues igual esa tesitura no es una tesitura que les permita seguir trabajando porque tienen la espalda destrozada, porque es un trabajo muy físico, porque están hartos, por lo que sea. Pero sí que creo que habría que habilitar algo que tiene que ver con la contribución al bien común. O sea, las sociedades envejecidas no puede ser, es que es fácil hacer la cuenta, ¿sabéis? O sea, la cuenta es, si hemos estado metiendo, mi amigo del ingeniero de Telefónica, ¿sí? ¿Cuántos años ha trabajado? Vamos a echar por alto que ha trabajado 30, que ni de lejos ha trabajado 30, ni de lejos, vamos a echar 30, ¿sí? 30 años, ya estaba aportando a la pensión, ¿cuánto? Vamos a ser generosos, 1.500 euros al mes, que ni de lejos, ¿sí? Bueno, 30 años vamos a hacer por no poner decimales, 30 años por 12 son, por 10, 3.000, pues 3.000 veces que ha pagado a la pensión por 1.500 euros, ¿sí? 3 por 5, 15, 450.000 euros. Este señor cobra una pensión que se aproxima a 3.000. Pues tú divides 450 entre 3.000, ¿sí? Y te llegan para unas 120, 130 mensualidades, ¿sí? Que son, ¿cuántos años? 10. 15 años, pon toda la pasta que quieras, si es que va a vivir 30. Entonces, es decir, la pregunta es, ¿cómo hacemos viable esta sociedad? Que yo no estoy en contra de las pensiones, porfa, que nadie entienda que yo cuestiono nada. Yo lo que digo es, ¿cómo hacemos viable esto? Es decir, ¿cómo? ¿Vía impuestos? ¿Ponemos un impuesto a quién? ¿A los jóvenes? ¿Ponemos un IVA? O sea, es decir, las sociedades envejecidas tienen una dificultad que es, gracias a Dios, esta que estamos viviendo, porque la otra es la mortalidad infantil. Creo que les toca... Creo que es que nos quedan 2 minutos porque hay otra... Muchos millones para las armas. Sí que hay de millones. Para mantequilla, perdón. sean socialistas o capitalistas.
Perdón que hemos dado palabra, por favor. Sí. Un moment. Darte Ens queda las una gracias última paraula, por haber sisplau. venido. Me ha encantado tu conferencia y nada más quería hacerte una pequeña reflexión. Nosotros, cuando éramos jóvenes, nuestros padres nos transmitieron la cultura del esfuerzo. Contra más te esforzabas, pues triunfabas o conseguías más cosas, ¿no? Y ahora me parece que con las nuevas generaciones, pues da lo mismo esforzarse porque más o menos conseguirás lo mismo, ¿no? Luego están las ayudas sociales y tal, y bueno, y entonces a ver qué te parece esto a ti. Bueno, a ver, yo conozco jóvenes que se esfuerzan. Yo siempre me acuerdo a mi abuelo, que era, mi abuelo materno era del sur de Navarra, y siempre me decía, ¿no? Hombricos de cartón. Nos decía un primo mío y a mí, hombricos de cartón, ¿sí? Y decía, lo que os hacen falta es un par de cojones y un palico, decía siempre, ¿no? O sea, siempre creo que hemos mirado a las generaciones jóvenes desde la vejez con la distancia, y creo que en tu caso no sé, pero en general creo que los que ahora tenemos 60, con los que ahora tendrían 100, si vivieran, siempre les parecimos un poquito, ¿sabéis? Bueno, el agricultor, ¿qué pasa? El agricultor, ¿no? El casero, el agricultor, el payés, que de repente su nieto, pues es doctor, ¿no? ¿Sabes? O sea, esto siempre, bueno, pues por un lado orgullo, pero por otro lado, bueno, o sea, trabajar en un despacho no es trabajar, a mí eso me lo han dicho muchas veces. Bueno, ¿qué veo yo? Pues que las generaciones que vienen creo que tenemos que comprender que esas distancias existen. Es verdad que yo también veo unos jóvenes que a veces sí que me parecen generaciones de cristal, ¿sabes? La epidemia de salud mental con el COVID, ¿no? Yo muchas veces me pregunto y digo, esto, joder, ¿cómo se sustenta, no? ¿Cómo está? O, ¿sabes? Yo también tengo esas dudas, pero me parece que es mejor intentar comprender lo que les sucede, porque, por otro lado, mis hijos hablan muchísimo mejor inglés que yo, que tengo un acento vasco hablando inglés que, vamos, después de estar toda la vida en academia, no me lo he sacado. Son gente que tiene para muchas cosas una mentalidad más abierta que la mía, mucho más abierta que la mía, y yo pues tengo a gala sentirme bastante abierto de mente, pues no es así, hay gente más abierta. Bueno, no sé, creo que tenemos que acercarnos, comprender no es dar la razón, pero bueno, yo veo como tú diferencias, pero creo que han pasado siempre a lo largo de la historia. Javier, no sé qué diría tu abuelo de ti. Pero Javier, perdóname, es que nos están echando vale. Ya porque, nada, simplemente permitirme un momento, simplemente concluir diciendo que creo que hemos descubierto dónde están los problemas, pero ahora hay que buscar soluciones. Y creo que en algo que has dicho tú, importante,